Y derecho con Gratzer Tuesta. Adelante ustedes. Trauco para Flores, Flores de nuevo para Trauco, no pudo pasar el balón. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Vuelve Perú a un mundial, Ramón! ¡Volvemos a un mundial después de 36 años! Ha ganado Perú, ha ganado 2-0. Es la locura en la cancha, es la locura en la tribuna. Volvemos a un mundial. Era posible, Ramón. Era hoy, no nos iba a aguantar Nueva Zelanda. Lloran los jugadores, se abrazan todos dentro de la cancha. La gente celebra en las tribunas. Vuelve Perú a un mundial después de 36 años. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Queríamos comenzar el programa de hoy recordando esas narraciones que no seguiremos más de Daniel Peredo. Él ha fallecido el día de ayer en una situación totalmente inesperada y ha conmovido a todo el país, no solo porque era un excelente periodista, y algo que yo rescataría de él, que lamentablemente no es el denominador común de quienes se dedican o nos dedicamos a esta actividad diaria, él en el rubro, por supuesto, del deporte, donde largamente sacaba ventaja en conocimientos y en la manera de expresar su punto de vista, que siempre eran acertados. Y esa característica que él tenía de no ser alaracoso, de ser una persona muy cuidadosa en las formas y en el fondo, y tener una muy buena relación con distintos sectores que alrededor del periodismo deportivo también se han expresado en los últimos años, hace seguramente que lo extrañemos más todavía. Por eso es que hoy día yo no lo conocí personalmente, pero sí conozco a mucha gente que fue muy cercana a él. Y una de las cosas que siempre rescataban de su manera de hacer las cosas o su propia personalidad era el cariño, el compromiso y sobre todo la gran dedicación que él le daba a una profesión que, como en otras vinculadas al periodismo, se ha venido bastante a menos en los últimos años. Quiero recordar con esto a quien no escucharemos más en las narraciones, sobre todo un año en el que iremos al Mundial, que él en varias oportunidades había mencionado. Quería, por supuesto, narrar, describir y sobre todo anotar y resaltar esa actuación que ojalá esté a la altura de las circunstancias que nuestros jugadores que vayan avanzando en esta contienda, que por cierto será muy difícil. Daniel Peredo ya no está con nosotros, pero siempre su recuerdo y siempre su pulcritud y la manera de cómo hacía su trabajo quedarán en quienes seguimos esta profesión. Un saludo y un abrazo muy especial, y mi solidaridad y mi sentido, profundo sentido de pesar, sentimiento de pesar a todos sus familiares y amigos más cercanos. Son las 7:04 de la mañana. Quiero saludar a quienes nos escuchan a través del 104.7 de la FM aquí en RBC Radio. Quiero saludar también a quienes nos están siguiendo a través de un grupo importante de radioemisoras que a esta hora de la mañana transmiten en vivo, retransmiten el programa en vivo y en directo en otras regiones también. Muchas gracias a las radios que nos permiten en otro horario difundir el programa, y también a los canales de televisión que muy atentamente y muy amablemente todos los días ayudan a difundir este modesto espacio en también su programación. Gracias a quienes nos siguen a través de internet y gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Ahí estamos transmitiendo ya en vivo y en directo desde el Facebook, donde usted, por el acceso fácil, el acceso rápido y la costumbre que seguramente usted tiene ya de visitar esta red o de participar en ella, pues ya nos tiene ahí también dentro de su grupo de favoritos, y le agradecemos por eso, por supuesto. Pero muchas gracias también porque ustedes se preocupan y hacen un esfuerzo mayor y difunden este programa con sus amigos y redes de amigos y lo comparten con una generosidad que ya no sé cómo agradecer, pero que todos los días resalto porque es una gran labor que hacen para que este modesto espacio, como digo, pueda conocerse un poquito más. Y la verdad es que ahora se conoce bastante más. Ayer estuve en una reunión
y la verdad la gente se me acercaba y hablábamos y comentaban entrevistas, punto de vista, y me pedían opinión sobre algunos temas y todo, porque sí, en el programa, muchísimas gracias a todas las personas que ayer conversaron o con quien conversé el día de ayer. Pero también quiero agradecer a otros medios de comunicación que como hoy toman algunas informaciones del programa para también hacer de sus coberturas un poquito más integrales y profundas en aquellos temas que, por cierto, a todos nos preocupan y que a todos a veces nos indignan, y ese es un asunto que, por cierto, moviliza y debe movilizar, porque no podemos permitir y dejar como firmado un cheque en blanco para que quienes se desarrollan, se desenvuelven o ostentan el poder transitorio muchas veces, lo hacen por fuera de no solo los compromisos que hicieron cuando postulaban a esos cargos, sino a veces en contra de los intereses generales para favorecer intereses muy subalternos y muy minúsculos. Así que muchísimas gracias también a otros medios de comunicación. Y quienes no tienen la posibilidad de conectarse por las redes, sabe usted que puede hacerlo a través del WhatsApp 9975-74815, 9975-74815. Es el teléfono que está habilitado de 7 a 9 de la mañana para que usted pueda escribir y pueda hacernos llegar su comentario, hacernos llegar, digamos, su punto de vista, su opinión sobre lo que aquí estamos en el programa proponiéndole, o también sugerirnos qué le gustaría más que en el programa podamos hacer, y nosotros con mucho gusto vamos a tratar, en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, incorporarlo. Y esta semana vamos a empezar a dar detalles, porque IDL Radio y No Hay Derecho crece, y si a ustedes les ha parecido que este es un programa que es útil para cada uno de ustedes, hágalo saber hoy día por las redes, porque vamos a crecer. Estamos muy contentos aquí en la radio, estamos cumpliendo ya 6 meses aquí en la radio y estamos muy contentos de haber dado este salto y este paso, porque hemos encontrado un equipo aquí extraordinario, la verdad, muy competente, muy comprometido, y también hemos encontrado aquí en esta radio la posibilidad de poder avanzar en una tarea que nos propusimos hace muchos años, y es que este programa llegue a nuevos sectores, y en esa tarea estamos. Así que entre hoy y los próximos días voy a ir dando a conocer algunos avances de esto que ya se está consolidando. A veces nos decían, a veces les queda corto el tiempo, pues ahora vamos a crecer un poco y se los voy a contar más adelante. Son las 7:08 de la mañana, pero son varios los temas que hoy día quisiera, por cierto, comentar. Hay uno que tiene que ver con el Poder Judicial, y tiene que ver con Alberto Fujimori, y tiene que ver con la muerte y desaparición y muerte de campesinos en Pativilca el año 1992 a manos del Grupo Colina, que, como ustedes saben, porque eso se ha probado ya en otros juicios, Cantuta, Barrios Altos, estuvo patrocinado, dirigido, coordinado, acondicionado, avalado, aplaudido, felicitado, saludado por Alberto Fujimori, que hoy ha sido, digamos, beneficiado con un indulto que no corresponde, pero que la Corte Interamericana tendrá que dar su opinión en relación a este tema en una sentencia que dentro de poco seguramente saldrá y conoceremos. Pero también le dieron un derecho de gracia que no correspondía, y esto ya no está en el ámbito solo de nuestro punto de vista o nuestra reflexión, sino de lo que una sala en el Poder Judicial, en la Sala Penal Nacional, la segunda sala o la Sala B de la Sala Penal Nacional, que ve delitos vinculados a crímenes de derechos humanos o crímenes contra la lesa humanidad, ha decidido no aplicar el derecho de gracia que maldió el presidente Pedro Pablo Kuczynski para favorecer a Alberto Fujimori a cambio de un favor político. Es decir, lo que ha dicho el Poder Judicial estaba dentro de lo que nosotros aquí de manera constante veníamos dando cuenta. Y es que por un lado está el indulto, que lo que hace es perdona la pena, o sea, digamos, hace que la pena no se cumpla en la cárcel, pero no perdona el delito, y Fujimori por eso está hoy día en una tremenda mansión por la cual paga un montón de plata al mes, no se sabe de dónde saca la plata, y por cierto goza de una serie de joyerías que ninguno de los familiares de las víctimas del Grupo Colina, que patrocinó a Alberto Fujimori, imaginaría siquiera poder tener más adelante.
pero está por ahí y por el momento todavía beneficiado por ello. Pero el derecho de gracia se aplica a procesos en curso, es decir, no se requiere una sentencia, sino el presidente lo que dice es ese juicio se para, se corta, y al cortarse ese juicio el señor regresa a la condición anterior, es decir, de no procesado, y por lo tanto la liberación por el indulto más el no procesamiento de Pativilca al señor Alberto Fujimori, al dictador Alberto Fujimori, lo ponía en la condición de intocable, de que habiendo se le comprobado que cometió delitos graves, pues sencillamente los va a pagar en su casa, muy bien atendido, muy bien visitado, haciendo política y, por cierto, recibiendo todas las atenciones, no solo médicas, sino de otra naturaleza que se sabe recibe diariamente. Pero, ¿qué cosa ha dicho el Poder Judicial? Esa gracia presidencial es inaplicable en el caso Pativilca, por lo tanto no aceptamos lo que ha hecho el presidente de la República, y esa es una fortaleza del Estado constitucional de derecho, porque puede ser el presidente quien dé o tome una decisión de esa otra naturaleza, pero dentro del propio sistema democrático y dentro del juego de contrapesos, el Poder Judicial le puede decir: espérate un ratito, tú no has cumplido con lo que la Constitución establece. El Tribunal Constitucional puso límites y parámetros en todos estos aspectos de indulto, gracia presidencial, por lo tanto lo que tú has hecho no sirve, le ha dicho a Pedro Pablo Kuczynski. Y eso ha generado, por supuesto, inmediatamente reacciones. Pero lo que quisiera es centrarme, más adelante va a venir Gloria Cano, una abogada, directora de ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos, una mujer valiente, capaz, peleadora, a quien, entre otros, le debemos que se haya hecho justicia en este y otros casos. Va a venir a contarnos los alcances de esta decisión del Poder Judicial y qué cosas se le puede venir para mañana o más tarde al propio Alberto Fujimori en este proceso. Pero al decir la sala que no aplica lo que el presidente en una resolución puso sobre este derecho de gracia, lo que está haciendo es demostrando que las instituciones funcionan, y hay que saludar que eso pase, y por eso es que tanto peleamos por el sistema democrático. Este no es un imperio, este no es un reinado, esto no es un momento en el que un país en el que el presidente dice yo hago lo que me da la gana y nadie me puede controlar. No, eso lo puede hacer el presidente probablemente en Westfield, en First Capital, pero no en el país. Entonces, ¿qué cosa es lo que ahora ha hecho el Poder Judicial? Le ha dicho no. ¿Y cuáles son los argumentos? Varios que habíamos venido sosteniendo ya aquí en los últimos días en el programa. Primero, el tema de los plazos. Segundo, digamos que ni siquiera se había determinado el tipo de caso concreto que era, en el cual se iba a aplicar el derecho de gracia. Ha, por supuesto, reflexionado sobre los crímenes de derechos humanos y lesa humanidad y que no se aplican esto, y ha reseñado también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que da cuenta de que todos en un país democrático están sujetos a control, que no hay zonas o personajes o autoridades que están exentas de control, ha dicho el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ¿cuál es la condición de Alberto Fujimori? Que ahora su abogado dice quisiera que él vaya como testigo. No se trata de cómo quiera el abogado, que la verdad es un abogado que poco ayuda, creo que a la causa de Alberto Fujimori, porque hace unas argumentaciones bien fuera de lugar en términos de cómo deberían discutirse estos temas, pero problema de ellos. Lo que ha dicho el Poder Judicial es que él regresa a su situación anterior. ¿Y cuál es su situación anterior? De acusado, de procesado, es decir, ya están en un juicio oral. La Corte Suprema de Chile ha dicho, bueno, este señor está o hay elementos suficientes para juzgarlo por este grave delito, y por lo tanto ahora se inicia el juicio oral y él está en la condición de inculpado, no de testigo, no de que va a ir a contar su verdad, porque dice el abogado que él ya tenía previsto colaborar con ese juicio. No, él no tenía previsto hacer nada y mantenerse bajo el manto de la impunidad que PPK le había dado. Eso es lo que quería Fujimori, pero ahora va a tener que no solo acudir, sino vamos a ver si el fiscal Landa, que es un buen fiscal y ha hecho un buen trabajo en este y otros casos, pide al Poder Judicial que le pongan alguna restricción a Alberto Fujimori. En los últimos días, y por los antecedentes que tiene Alberto Fujimori de haberse fugado
cobardemente al Japón, como todos ustedes saben, podrían poner algún nivel de restricción, por ejemplo, impedimento de salida, arresto domiciliario, prisión preventiva, podrían, digamos, someterlo a el rigor de ir a marcar y a firmar todos los fines de mes. Es decir, vamos a ver qué cosa es lo que pasa. Pero hoy Alberto Fujimori es lo que siempre debió seguir siendo, es decir, un procesado por una masacre que se produjo en el año 92 bajo la misma modalidad que Cantuta y Barrios Altos, donde ya Alberto Fujimori fue condenado a 25 años por ser el autor mediato de ese tipo de hechos que son execrables, por supuesto, son condenables y que son delitos contra la humanidad porque justamente generan por sus efectos concretos pues una violación a derechos humanos que tiene que defenderse en cualquier circunstancia y en cualquier parte del mundo. Entonces, eso es una muy buena noticia, porque la justicia no se arrodilla frente a un presidente que ha dicho ahora va a pelear de panza arriba contra los que le piden su renuncia. Pero el señor panza arriba debería estar reflexionando ahora si eso que dice que fue tragarse un sapo por una vendetta, por una oferta y demanda de votos para evitar la vacancia el año pasado, en diciembre, es lo que correspondía hacer. Y si es que hay elementos razonables y suficientes para que la defensa del presidente en mantener este estado de Alberto Fujimori que favorece y promueve la impunidad, es el que debería estar vigente. El Poder Judicial dijo, en el caso Pativilca, no va. Y tengo la impresión, con ese antecedente de lo que ha dicho el Poder Judicial en el derecho de gracia, la Corte Interamericana ahora tiene más elementos para decir que el indulto tampoco va. Eso es lo que creo yo va a pasar. Y ayer se lo preguntamos a través de las redes sociales. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la decisión del Poder Judicial de no excluir a Alberto Fujimori del caso Pativilca? De acuerdo 84%, en desacuerdo 16%. Pero bueno, vamos a hablar de otros temas también esta mañana. Vamos a hablar de la manera, como he dicho yo, bien particular, que yo no había observado en otro presidente post-Fujimori, de tal divorcio de un presidente con la realidad. Ni Toledo en su momento. Toledo tenía una cosa particularísima cuando gobernaba. Gobernaba hasta con 8% y estaba en el suelo. Y cuando estaba en la lona, algo pasaba y reaccionaba y se ganaba algo de aire, respiro un tiempo más, y así pasó sus 5 años. Este presidente, digamos, está en la lona, está mirando hacia el cielo, panza arriba, como ha dicho, y está regocijándose de algo que no solo no le conviene a él, sino que está generando problemas serios en la institucionalidad y en una agenda que él, por cierto, no ha impulsado y no tiene capacidad de impulsar ya porque no tiene la fortaleza política. Sus asesores y seguramente la gente hoy alrededor le han dado un guión para repetirlo donde vaya, diciendo que hay una conspiración comunista contra él. Y ese es el PPK que en la campaña electoral dijo, entre otras cosas, por ejemplo, a Verónica Mendoza, que no había trabajado en su perra vida. Yo, cuando lo he escuchado ayer a Kuczynski, me acordé de eso, y si lo encontramos, si lo podemos poner, no sé si es muy complicado, sería interesante para recordar a ese Pedro Pablo Kuczynski. Pero ese mismo Pedro Pablo Kuczynski, que además no pidió disculpas serias frente a ese dicho, que es claramente una afrenta, pues después no dudó en pedir los votos a esos comunistas que dicen hoy día están conspirando contra él para ganar la elección. Y esos comunistas que hoy están pidiendo la vacancia lo salvaron en diciembre y finalmente se han sentido traicionados también por la mala manera de cómo reaccionó post salvarse la vacancia el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Pero Pablo Kuczynski ha dicho sobre el caso Fujimori lo siguiente: ha dicho que él ha tenido que comer sapo. Entonces, como al señor le gusta comer sapo, o sea, porque ha venido comiendo sapos desde que entró al gobierno, se comió el sapo de arrodillarse con el fujimorismo, cortándole o dándole en bandeja de plata la cabeza a su ministro Saavedra. Se tragó un sapo al darles en bandeja la posibilidad que sacaran a su ministro de Transportes, que después, que también es vicepresidente y que lo mandó a Canadá, que sacaran a su otra ministra de Educación, que sacaran a su ministro de Economía, que nombraran al defensor del pueblo, que nombraran a los directivos del Banco Central de Reserva a fujimoristas, que nombraran a un fujimorista en la SUNAT. Todos esos sapos se lo tragó
al señor Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, debería estar a estas alturas o empachado de tanto sapo y reaccionar para no seguir tragando ninguno más, o sencillamente la satisfacción de hacerlo porque él en el fondo es un fujimorista y trató de diferenciarse simplemente en la campaña para llegar al gobierno y hacer justamente lo que hoy está haciendo. Pero lo que no nos vamos a tragar los sapos, ¿no es cierto?, que se come el señor Pedro Pablo Kuczynski, somos los que en la campaña vimos que el señor habló con los familiares de las víctimas, dijo que no iba a indultar a Alberto Fujimori, que el señor dijo que iba a luchar contra el narcoestado, que el señor dijo que iba a evitar el autoritarismo de los 90, que el señor dijo que iba a respetar el sistema democrático, que el señor dijo que no iba a cometer algunas barbaridades populistas que hoy día está cometiendo. Y esos sapos no nos los vamos a tragar. ¿Por qué? ¿Por qué? Si es que tenemos la capacidad y posibilidad de, por cierto, levantar y expresar nuestro punto de vista contrario a esa manera particularísima de cómo el presidente ve la realidad. Pero esto dijo el presidente Kuczynski el día de ayer en la Cámara de Comercio de Lima, donde algunos le aplaudían y se reían. Y él seguramente creía que lo aplaudían creyendo o esperando, pensando que el presidente debe seguir siendo presidente. Y yo creo que la gente lo aplaudía y vitoreaba al presidente porque el presidente se ha convertido en chistoso, da risa, ¿no es cierto?, sino cólera, cuando a veces hace cosas que la verdad son lamentables. Vamos a escuchar qué dijo sobre la particular manera de que el señor come, así como nosotros comemos canchitas cuando vamos, Carlitos, al cine, el señor come sapos. Vamos a escuchar qué dijo Pedro Pablo Kuczynski. El tema central es: en el Perú queremos vivir en paz, queremos vivir en armonía, porque para hacer eso hay que tragarse unos sapos. Yo me tragué el sapo. Ninguno de mis antecesores lo quiso hacer. Yo me lo tragué sabiendo que no es agradable tragarse un sapo y que es controversial. Pero ahora lo que está ocurriendo es que un grupo comunista está promoviendo un nuevo intento de vacancia. Como el primero falló, hay que buscar otra razón. Y esta razón es el indulto humanitario al señor Fujimori. A ver, el señor Pedro Pablo Kuczynski, que tiene una manera muy particular de entender las cosas, dice que para vivir en paz él tiene que tragar un sapo. ¿Ustedes creen que Pedro Pablo Kuczynski, este señor, vive en paz? Yo creo, y cada vez estoy más convencido, que lo único que quiere el señor Kuczynski es quedarse en la presidencia de la República por una sencilla razón: porque sabe que es mejor defenderse como presidente que defenderse sin ser presidente en una circunstancia donde cada vez se conoce vínculos que él tuvo con la empresa Odebrecht, que no solo no explicó, sino que en algunos casos, como ha dicho su ministro de Defensa, configura algunos conflictos de intereses. Y eso es lo que tengo la impresión está pasando por la cabeza del presidente. El presidente no quiere gobernar, el presidente no quiere hacer reformas, el presidente no plantea una agenda para el país. Si alguien me refuta, dígame cuál es la agenda del presidente. Dijo la reconciliación, algo hay importante en relación a eso. Dijo la reconstrucción, hay algo importante sobre eso. En los últimos días ha hecho populismo con el aumento del sueldo mínimo, ha dicho una serie de cosas vinculadas a Maduro, pensando que eso le da popularidad. Pero ¿hay una agenda que plantea el presidente? No, lo único que quiere es seguir sobreviviendo como presidente, porque él está convencido que si es que deja de ser el presidente Pedro Pablo Kuczynski, va a convertirse en el expresidente Ollanta Humala. Eso es lo que teme él que le pase. Por eso es que él se amarra, se ajusta, se emperna en el sillón, porque dice que si salgo, me van a hacer lo mismo. Porque si a alguien van a, ¿no es cierto?, acusar por estos días, va a ser a él. Para que también los fujimoristas y los apristas, García y Keiko, entiéndase por ello, van a buscar salvarse, pues tratando de arrinconarlo a Kuczynski en una situación que él no va a poder manejar. Creo que es lo único, porque además dice que él se tragó sapo, que esto es controversial, y que un grupo comunista
le pide la renuncia o quiere vacarlo. Yo la verdad he estado leyendo a alguna gente, no sé si Vargas Llosa es comunista, Juan Carlos Tafur es comunista, César Hildebrand es comunista, es decir, hay varios otros sectores que se han pronunciado, es verdad, por la renuncia, pero si el presidente no renuncia, pues se van a ir por la vacancia, y de pronto eso es lo que al presidente le parece, no es adecuado, no por una cuestión institucional, porque con ese argumento varios lo defendimos en diciembre del año pasado, sino de sobrevivencia, porque él sabe que se le cae la quincha si es que finalmente se queda sin ser presidente. Pero vamos a seguir con el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Son las 7:25 de la mañana. Carlitos va a venir en un ratito a conversar con nosotros la doctora Gloria Cano, que es directora ejecutiva de la Acción Pro Derechos Humanos, una magnífica y valiente abogada, y a ella le debemos muchas cosas que han revertido una impunidad que se ha mantenido durante tanto tiempo, y ella ha sido la abogada en el caso Pati Vilca, y esto creo que es un mérito que hay que resaltar también de su actuación. Pero vamos a conversar con ella en un ratito. Pero quisiera seguir con Pedro Pablo Kuczynski cuando dice que no va a renunciar, que se va a defender de estos comunistas malditos desgraciados. Pero antes de poner que los comunistas malditos desgraciados, boicoteadores que quieren traerse abajo todo, vamos a recordar al PPK. Yo ayer lo escuchaba, Carlitos, no sé si ustedes, no he saludado a mis amigos Emanuel aquí y Luis, que están trabajando también de temprano, buenos días. No sé si escucharon a PPK ayer, estaba exaltado, estaba excitado, algo había pasado, ¿no? Es como Alan García cuando hablaba con los empresarios, se ponía así medio eufórico. Pero me acordé yo de esa vez cuando dijo esto de Verónica Mendoza, ¿no? Ya no era el abuelito bueno, simpático, que Borea también tuvo que reseñar en su magnífica defensa en el Congreso el otro día, sino era el PPK que escuché ayer. Vamos a escucharlo. Y nos vamos a dejar, me perdonan la palabra, de cojudeces. Yo trabajo con un equipo. Aquí no es cuestión de una señora que tiene un padre famoso o de otro tipo que se pone pantalones escoceses o de una media roja que dice que sabe hacer las cosas y nunca ha hecho nada en su perra vida. ¿No? Ajá. Ese es el PPK de ayer, ¿no? O sea, el PPK ha regresionado, o digamos, siempre ha sido eso y ha tenido todo esto contenido. Ahora esa media roja que es comunista y, ¿no es cierto?, no ha hecho nada en su perra vida, es la que dice PPK lo quiere vacar hoy día de la presidencia de la República. Claro, le han dicho al presidente, oye, si tú levantas el anticomunismo, te sostienes en la presidencia. Porque sabes que si hay algo en el Perú que es inclusive mayor que el antifujimorismo, es el anticomunismo. Entonces, como lo ha hecho Nuevo Perú, va a venir Alberto Quintanilla, ¿no?, a conversar con nosotros en un ratito, Carlitos, por teléfono vamos a hablar con él. Ya, y el Frente Amplio, entonces dice ahí los comunistas. Entonces tú levantes ese tema. Entonces por todo lado la extrema izquierda, los comunistas quieren asustar a la gente, atarantar a la gente, y por otro lado le meten su sueldo mínimo, y por otro lado viene Maduro a Aníbal Dedo. Entonces estos comunistas están complotando hasta internacionalmente. Hasta García creo que era un poco más moderado cuando hacía sus afirmaciones sobre el comunismo en ese momento. Pero ese es el PPK que ha regresado. Le han dicho que eso lo va a sostener. Ahora, ¿eso le va a funcionar? Digamos, unos días, seguramente, un par de semanas, pero cuando regresen los congresistas en marzo, ¿no es cierto?, ahí parece que la historia puede finalmente tomar otro rumbo y no el que quiere el presidente de la República. La señora Mercedes Arauz ha defendido a Pedro Pablo Kuczynski cuando le preguntaron por estas reuniones que tuvo con el señor Gerardo Sepúlveda, o frente a las visitas que Sepúlveda hizo a la presidencia del Consejo de Ministros cuando el señor PPK, ¿no es cierto?, que panza arriba se va. No he puesto de no renunciaré, ¿no? No hemos puesto, ¿no? Vamos a escuchar que ha dicho que no va a renunciar el presidente. A ver, vamos a escuchar. Yo me voy a defender panza arriba contra los editoriales, contra todos los que escriben y dicen que debo renunciar. ¡Qué locura! Yo lo que quiero invocar, con todo respeto a los que me critican, pero pidiéndoles a ellos también respeto para las decisiones que hemos tomado, decisiones difíciles que nadie quiso tomar. Y estaré al pie del cañón para tomar las futuras decisiones que habrá que tomar.
No renunciaré a la presidencia del Perú por una presión paroxísmica, mediática, sin fundamento alguno. El presidente dice que no hay fundamento alguno, dice que esto es una reacción paroxística, ¿no es cierto? Y dice también el presidente de la República que él va a estar... Pongan esta imagen, a ver, solamente digo a la gente que nos escucha que haga esta imagen. ¿Cómo es defenderse panza arriba al pie del cañón? O sea, estás panza arriba, ¿no? Al pie del cañón. Así se va a defender Pedro Pablo Kuczynski, dice, y que él no va a renunciar, ¿no es cierto? Y más bien una actitud paroxística parecía tener el presidente el día de ayer, ¿no? Que estaba exaltado, estaba, digamos, potenciando o exacerbando o, digamos, de manera superlativa expresando sus pasiones, sus emociones en contra del sector que dice que lo está persiguiendo. Ahora, eso le va a servir, yo creo que un tiempo. Ahí hay un sector del APRA, sobre todo Jorge del Castillo, que está jugando bastante en pared con Pedro Pablo Kuczynski para defenderlo. Y claro, ¿cómo no lo va a defender si al presidente le parece que reunirse con alguien que está cuestionado en la oficina, digo, Gerardo Sepúlveda, cuando iba a visitar al presidente Kuczynski, cómo no lo va a defender el que se iba a reunir en el country club con el señor Canán? O sea, digamos, más o menos ahí uno saca su línea, ¿no? 2 más 2 son 4. Pero bueno, el presidente dice que no va a renunciar y va a pelear contra todos aquellos que le hacen editoriales o escriben pidiéndole una cosa que, dice él, no es lo que es adecuado. Mercedes Arauz ha defendido a Pedro Pablo Kuczynski por las reuniones que tuvo con Sepúlveda o las visitas que éste le hizo a la presidencia del Consejo de Ministros cuando él ostentaba ese cargo. Vamos a escuchar. Hay que tener cuidado, ya tampoco cualquier cosa, además es información que no es nueva, y esa información ya se había discutido en otros foros, en la Comisión París, etcétera, o sea, no hay nada nuevo. Se quiere ponerle el sanbenito de corrupto a una persona que no tiene ningún antecedente de corrupción y sin pruebas, que es lo peor, o sea, no hay pruebas, todos son sospechas, como puede ser cualquiera, uno puede fabricar una historia bien fácil. Yo también he recibido a funcionarios de Odebrecht, porque yo tenía que hacerlo desde mi función pública, cuando tenía que ver el tema de Olmos, por ejemplo. Ah, o sea, ella también ha recibido a la gente de Odebrecht. Habrá que preguntar, pues, en qué circunstancias, a quiénes, y, digamos, todos estos pleitos que hubo con Velázquez, que es quien, por el tema de Olmos, habría que explorarlas o había que investigarlas un poquito más, ¿no es cierto? Me parece que ahí está una pista también que hay que seguir. Y dice que no hay elementos, que todo es un refrito, que no hay nada importante. Lo que pasa es que el presidente ha negado todo lo que se ha conocido, ha dicho que no es verdad. Y eso que en algún momento algunos dijeron que era desprolijidad, y que no era ordenado, y que en fin este es un buen señor, pues se cae, y se cae por una sencilla razón. Porque en la línea de tiempo que ha hecho IDL Reporteros el otro día sobre cómo se gestionaron desde Wensfield, de First Capital, digamos, algunos objetivos de las empresas, entre ellas Odebrecht, y lo que consiguieron del Estado a firma de Pedro Pablo Kuczynski, dan cuenta que eso pudo haber sido un toma y daca. Y así es como se está percibiendo. Ayer escuché a Mauricio Mulder decir que han recibido mucha documentación de varias fuentes que dan cuenta de que PPK pues ha mentido reiteradamente en este tema. En situaciones normales eso efectivamente no debería terminar en una vacancia, por cierto, como en diciembre no debió terminar. Yo me reafirmo en que eso fue lo correcto, pero en una situación en la que ya en un congreso la gente está cada vez más mortificada, pues la posibilidad de que esta vez sí consigan los votos es mayor, me parece, que en diciembre. Pero vamos a ver cómo se mueven las cosas. Otra cosita que quiero mencionarles es que ustedes visiten IDL Reporteros, porque hay una información sobre el Consejo Nacional de la Magistratura que ha salido, que es muy interesante, pero también quiero, y eso se publicó el fin de semana, que RBC Ernesto de la Jara ha publicado, junto con un abogado peruano, pero nacionalizado brasilero, que les voy a decir el nombre en un ratito, porque no lo tengo aquí a la mano, han hecho una, en la última producción, Carlitos, si me vas a buscarlo, en IDL Reporteros, Ernesto ha hecho una, ¿cómo lo llamo? Digamos, un símil, un comparativo, que va a ser, yo digo, de inevitable
consulta para todos aquellos que de una u otra manera tenemos que abordar estos temas de la mega corrupción y de las tratativas que o la manera como se viene desarrollando aquí o en otros países y en particular en Brasil. Esto es una comparación en todo lo que tiene que ver con la colaboración eficaz versus la delación premiada. ¿Cuál es el basamento legal? ¿En qué consiste aquí y allá? ¿Para qué sirve? ¿Qué se puede conseguir? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Quiénes pueden encajar en esa figura? Etcétera, etcétera. De verdad que es un excelente trabajo que creo no puede dejar de revisar, para no hablar a veces las tonterías que la gente habla en los medios de comunicación sin tener idea real de cómo funcionan estas cosas. De verdad que es muy importante, muy útil, y yo les recomiendo que vayan a IDL Reporteros y que ahí puedan encontrar este documento que es muy, muy importante y sobre todo va a ser muy útil para todas las personas que, como digo, estamos abocadas a la tarea de o comentar, analizar o dar cuenta de que las cosas, sí, ya lo tenemos. A ver, vamos a ver. Rodrigo Sánchez, ¿no es cierto? Rodrigo Sánchez Ríos es el abogado, que además fue abogado de Marcelo Odebrecht en Brasil, y Ernesto Lajara han producido este documento que es muy útil. Hablando de Ernesto Lajara, amigo y colega, por supuesto, que viene aquí todos los jueves. Hoy día también hay un artículo muy interesante que él escribe en el diario Gestión, donde habla del peligro de fuga en torno a las prisiones preventivas y a todo lo que hay que poner en buen recaudo cada vez que se discuta una medida tan extrema como esta. La verdad es que lo felicito a Ernesto y al trabajo que viene desarrollando, que es muy, muy útil e importante. Son las 7:35 de la mañana, Carlito, me estoy recontrapasando el tiempo y si no me avisan, yo sigo. Pero ya está llegando nuestra invitada, Gloria Pardo, ¿ya está acá? Ya está llegando, entonces me da unos minutos para poder seguir. Esa es, efectivamente, aquí Luis Arrece muy diligentemente ya encontró la página de IDL Reporteros y la va a poner para todos nuestros amigos que nos están siguiendo a través del Facebook para que lo busquen. Vayan, de verdad que IDL Reporteros, que ha cumplido 8 años hace poco, es excelente, no solo en sus investigaciones, sino en su análisis de los temas. Ahí tienen ya ustedes en su computadora, si es que nos están siguiendo a través del Facebook. Ahora, Mercedes Arauz también ha respondido a Vargas Llosa. ¿Qué ha dicho Vargas Llosa, Carlitos? Que Pedro Pablo Kuczynski ha mentido. Porque Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que ya lo del indulto él lo tenía pensando hace bastante tiempo, que le dijo a Vargas Llosa, que lo dijo en Buenos Aires, que lo dijo también en España, lo dijo en varios lugares. Pero la pregunta es, ¿cómo si el presidente de la República ya sabía, aquí Alberto Fujimori, como sin un informe médico había llegado a la certeza que tiene problemas para que encaje en el indulto humanitario? Es decir, él toma la decisión primero de sacarlo y después manda a hacer los papeles para tratar de justificar que esto fue humanitario. Es decir, el propio presidente de la República, me parece que lo que hace es más bien darnos la razón a quienes creemos que esto ha sido un indulto político, o sea, no ha tenido una naturaleza distinta. Pero Mercedes Arauz ha respondido a Vargas Llosa, ¿no es cierto? Le ha dicho lo siguiente, vamos a escuchar. No hay pruebas y partir de... porque me da cólera porque vio el indulto humanitario, entonces yo como tengo rabia ante eso, ya no puedo, no comparto ya otra vez la defensa de la democracia. Eso es la incoherencia, ¿no? Que es la que ahora son algunos de los que están presentando la moción, es eso. O sea, antes sí yo defendía la democracia y estaba a su lado, pero como vio el indulto, ya no le creo, y un indulto humanitario ahora se cobra de esa manera. Bueno, digamos, yo diría que si nos ponemos a reflexionar sobre la coherencia, digamos, tampoco que este gobierno quedaría en la lista corta de los que la han sostenido en el tiempo. Para comenzar, el presidente Kuczynski está haciendo una cosa distinta a la que dijo que iba a hacer en la campaña electoral, lo que en ese momento le significó ganar la elección, y hoy gobernando hace una cosa totalmente distinta. Y la señora Mercedes Arauz, digamos que si fuera coherente, hubiera tenido que dejar el cargo que tiene ahora, porque en diciembre ella o mintió o le engañaron. Pero sin embargo, digamos, ella, que tiene capacidades, por cierto, ha sido ministra en el gobierno de Alan García, ha sido ministra, ahora ha sido ministra de Economía, ha sido ministra de Comercio Exterior, ahora es presidente del Consejo de Ministros, en fin, o sea, tiene capacidades, pero, digamos, tampoco es que
ha sopesado, evaluado algunos aspectos que son fundamentales y de qué coherencia se trata, ¿no? Si yo mal no recuerdo, cuando ella era ministra de Comercio Exterior en el régimen de Alan García, en el segundo gobierno de García, pasó el baguazo. Y en el baguazo, digamos, no es que el gobierno actuó muy consecuentemente con la defensa de los derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces me parece que ese no es el argumento y no es el resentimiento lo que lleva hoy día a la vacancia. Sí creo que en otras situaciones esto sería más discutible, pero ahora es más complicado porque efectivamente hoy día la gente va sumando cosas sobre PPK y él reacciona como ha reaccionado ayer, y lejos de que él mejore, me parece, su performance y la gente empiece a entender de que es un presidente vital y que está haciendo las cosas debidamente, la gente lo ve como sobreactuando para tratar de ocultar una debilidad que con la sobreactuación más bien se le nota con más claridad todavía. Eso es lo que quería comentar el día de hoy. Me he pasado extensamente los comentarios, pero valía la pena. Vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe, con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Son las 7:42 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho. Para quienes recién se conectan con nosotros, soy Glatzer Tuesta, tengo el honor todos los días de acompañarnos aquí en las mañanas. No Hay Derecho crece, vamos a tener más tiempo dentro de poco aquí para poder desarrollar más entrevistas y más comentarios y tener un despliegue mayor que ya le vamos a ir contando, pero más detalles con el transcurrir de los días porque esto empieza ya dentro de poco. Vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones, esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Nos vamos a ir, Carlitos, ¿a dónde? Nos vamos a Lambayeque, ahí se encuentra Juan Carlos Grandes con la información. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glatzer. El colmo, por más de 2 semanas, 15.000 pobladores del distrito andino de Incahuasi, jurisdicción de la provincia de Ferreñace, se encuentran aislados a la altura del sector Laquipampa, donde habitantes muchas veces exponen sus vidas para cruzar la zona, debido a que el Ejecutivo no cumple con instalar el prometido puente modular de 43 metros. El jefe de COER, Manuel Guerrín, exigió al Ministerio de Transportes acelere la entrega para evitarlo la incomunicación total. Desde la región Lambayeque informó para IDL Radio Juan Carlos Grandes Tuesta. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esa información desde Lambayeque. Vamos a Tumbes, más al norte todavía. Ahí se encuentra José Paul Rioja con la información. Paul, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glatzer. En Tumbes, el personal de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y el Colegio de Ingenieros efectuaron una supervisión inopinada a los trabajos de descolmatación que se vienen realizando en el río Tumbes, específicamente en el tramo comprendido entre el Tamarindo, en el distrito de San Jacinto. Uno de los aspectos que llamó la atención es que no se encontraba el supervisor de obra, por lo que se presume que no haya un control exhaustivo. Otra de las observaciones es la socavación y erosión de las márgenes del río Tumbes, generada por la inestabilidad de los materiales de los taludes del río, según señala el acta literalmente. Asimismo, se informó que actualmente la empresa ejecutora viene realizando la remoción del sedimento con un considerable aumento del caudal del río, sin prever que el material irá a parar aguas más abajo. Finalmente, en la supervisión se determinó que dicho trabajo genera un gasto innecesario y antitécnico, puesto que primero se iniciaron los trabajos en la parte baja del cauce del río Tumbes. Para No Hay Derecho, Paul Rioja.
Muchísimas gracias, Paul, por esa información desde la región Tumbes. Me olvidé mencionar y me lo hace notar un oyente lo que ha pasado con Lucio Ávila, que ustedes no deben tener idea de quién es. Yo también me enteré hace algunos meses que existía, es un congresista de la República que ha sido presidente de la Comisión de Educación, nada más ni nada menos, y que ha tenido una serie de cuestionamientos por los antecedentes con los que ya llegó al Parlamento. Pues ayer ha decidido renunciar a Fuerza Popular y pasarse al grupo de Kenji Fujimori, lo que ha terminado convirtiendo a una agrupación que comenzó con 73, que ahora tiene 60. Y parece que por eso el presidente de la República está alentando también un escenario en el que quiere mezclar todos estos ingredientes, el anticomunismo, el madurismo, y a eso le ha sumado el populismo y le ha sumado el kenjismo, es decir, que le han ofrecido que ellos pueden sacar por lo menos a 5 de Fuerza Popular para que no lleguen a los votos de la vacancia. Esa parecería ser su estrategia, porque si no, no se explica que, como hoy día detalla el diario El Comercio, por ejemplo, Marita Herrera y Bienvenido Ramírez aparecen sonrientes en una foto con Abel Salinas, que es el ministro de Salud, y la señora Mercedes Arauz, la coherente señora Mercedes Arauz, aparece con Marvin Palma en un selfie que han difundido ayer a través de las redes sociales. Son las 7:45 de la mañana. Vamos ahora a Junín, en Huancayo. Ahí se encuentra nuestro colega y gran amigo Efraín Rojas, que ya está en comunicación con nosotros. Efraín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glatzer. Aquí en Huancayo, tras un acuerdo de las 4 de la tarde del día de ayer, se levantó el paro en la Oroya. Hay que destacar de que a esta movilización se sumaron 6 regiones, debido a que la carretera central está en una situación prácticamente de incertidumbre, porque desde antes es una empresa que tiene la concesión de la carretera central, que no hizo ninguna obra desde el momento que tomó la carretera central. Más se asemeja como que estaríamos condenados a pagar un tributo de esclavitud y no una concesión realizada por gente con intelectualidades que deben tener el Perú. Esto es lo que han señalado los integrantes del Colegio de Ingenieros de Junín, que están realizando todo una documentación para presentar a los cuerpos judiciales para exigir de manera judicial que se levante esta concesión. Hay que señalar de que si es que el 26 de este mes no se da con el levantamiento de esta concesión, se va a declarar una huelga indefinida en todas las 6 regiones que son afectadas por esta empresa de viandes, que tercamente quiere imponer caprichosamente un peaje más en la zona de Ticlio. Desde Huancayo, para IDL Radio, Efraín Rojas. Muchísimas gracias, Efraín, por esa información tan detallada sobre lo que está sucediendo en el centro de nuestro país. Otro tema ahí por resolver, que por el momento se disipa, pero que anuncia más adelante puede tener una tonalidad y un tono todavía mayor, más fuerte, ¿no es cierto? Son las 7:47 de la mañana. Voy a una pausa, regreso en un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho y voy a conversar con Gloria Cano, abogada en el caso Pativilca, que es un caso en el que, como corresponde a un Estado democrático de derecho, el Poder Judicial contrapesa al Poder Ejecutivo y le dice: no aplicamos tu derecho de gracia. Ya regresamos. Soy Galo Vázquez Silva, vivo en la comunidad nativa de Cuninico, a 10 horas de la ciudad de Iquitos. Desde hace varios años lucho por los derechos de mi comunidad para que no beban agua contaminada con petróleo, pero a pesar de todo, el Estado no nos hace caso. Somos seres humanos, somos personas que queremos tener una vida digna como cualquier ser humano. Hasta diciembre de 2017 se registraron 169 conflictos en todo el Perú. De este total, el 84% son conflictos socioambientales. Únete a la campaña Yo Defiendo y defiende a quienes, como Galo, defienden su derecho a la vida y a su tierra.
para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:50 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo había anunciado antes de irme a la pausa, pero también temprano cuando hacía los comentarios. Me acompaña ya aquí en nuestros estudios la doctora Gloria Cano. Ella es abogada, es directora ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos, una organización histórica de defensa de los derechos humanos, y a PRODE y a Gloria Cano le debemos muchísimas de las cosas que felizmente han ido en contra del sentido de la impunidad que ha mantenido muchas veces el tratamiento de estos casos. De hecho, fue abogada en el caso de Alberto Fujimori, Cantuta Barrios Altos, pero también de varios otros casos, uno de ellos el caso Pativilca. Y creo que entre otras pocas personas a las que hay que, digamos, reconocer y saludar y agradecer que hoy día un Estado democrático de derecho haya contrapesado el abuso de un presidente que ha dado un derecho de gracia que no correspondía, haya sido revertido, es a Gloria Cano, que ha tenido la gentileza de venir esta mañana. Doctora Gloria Cano, es un gusto saludarla, muy buenos días. Buenos días, Glaxer. Gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Yo quisiera que le pudiera explicar a nuestros oyentes, porque todavía, a pesar de que ellos ya han sabido diferenciar lo que es el indulto y la gracia presidencial, quisiera que pueda contarles qué cosa es lo que acaba de hacer la sala en torno al caso concreto. Cuéntenos el caso concreto muy brevemente y después díganos en qué situación estaba con la gracia presidencial y a qué situación regresa sin la gracia presidencial. Claro, sí, efectivamente el caso Pativilca es un caso de asesinato de 6 personas, de 6 pobladores de los caseríos de Caraqueño y Pampa de San José, ocurridos el 29 de enero del año 1992 en manos del destacamento Colina. Estos llegaron esa noche a estos 2 poblados, secuestraron a 6 personas que estaban en una lista que les había proporcionado el Servicio de Inteligencia del Ejército, y los asesinaron en un cañaveral. Sin embargo, estas muertes no fueron investigadas durante muchos años porque ellos realizaron pintas señalando como que el autor de los crímenes hubiera sido Sendero Luminoso. Entonces, durante muchos años, este crimen pasó como un acto de Sendero Luminoso. O sea, se le atribuyó a Sendero Luminoso. Se le atribuyó a Sendero Luminoso y la policía decía que no conocía quiénes podrían haber sido. Ahora, pero que era, perdone que le interrumpa, era la modalidad que había empezado el Grupo Colina para justamente librarse ellos de cualquier responsabilidad y decir que ellos no habían tenido que ver con eso. De acuerdo. Ya, y vamos a... Sí, entonces, lo que vamos a seguir es contándoles de qué se trata este caso. Esto se produjo en el año 92, Fujimori era presidente. Esto es antes del caso La Cantuta, después de Barrios Altos, pero antes de La Cantuta. Después de Barrios Altos, antes de La Cantuta. De acuerdo incluso a la propia información del destacamento Colina, ellos ya habían ido en diciembre a realizar el atentado, o sea, fue después de Barrios Altos, porque Barrios Altos fue en noviembre, ellos habían ido en diciembre, pero se frustró la realización de ese atentado en diciembre, así que lo hicieron en enero. Posteriormente, ya en el año 2004-2005, cuando los miembros del destacamento de Colina comienzan a acogerse a la colaboración eficaz, comienzan a dar una serie de hechos que ellos habían participado y cómo lo habían realizado en base al plan Zipango, que era su plan de operaciones del destacamento Colina. Uno de estos hechos era precisamente en Pativilca, en estos 2 caseríos. Entonces, a partir de ahí es que se hace la investigación. La fiscalía, nosotros hicimos la denuncia ante la fiscalía luego de conversar con los familiares en Caraqueño y Pampa de San José,
la Fiscalía asume la investigación y denuncia a Alberto Fujimori, así como los miembros del destacamento Colina. Ahí hay, digamos, dos cosas que yo quisiera resaltar para que nuestros oyentes sigan la conversación. Primero, miren qué importante es la colaboración eficaz. Es decir, no se hubiera podido conseguir la información si gente del mismo grupo Colina no empieza a decir que ellos cometieron ese delito. Efectivamente, la colaboración eficaz en este proceso ha sido realmente útil porque se han conocido no solamente los hechos de Pativilca, también se conoció el asesinato de Santiago Gómez Palomino en Chorrillos, así como otros hechos que todavía están en investigación, ¿no? De acuerdo. Y el otro elemento que yo quería resaltar, doctor Lejano, es el siguiente, que este no era un hecho aislado de un grupo de militares que se les ocurrió por sí mismos hacer las cosas, sino era parte de un plan y utilizaron la misma metodología o estrategia que utilizaron en los casos como Barrios Altos antes y La Cantuta después, ¿no es cierto? Esos dos elementos ahí se confirman. Eran parte del plan Zipango que tenía que ver con las operaciones en el norte de Lima. Entonces, por eso que se explica el asesinato del periodista Pedro Yauri, de la familia Ventosilla, ¿no? En este caso de Pativilca y otras acciones en el norte de Lima. De acuerdo. Y entonces, en ese caso, porque Fujimori fuga al Japón, después se va a Chile y ahí se inicia un proceso de extradición que en un primer momento no contempla este caso y después en una ampliación sí. Pero ¿por qué? ¿Cómo avanza el caso sin Fujimori? Para saber en qué momento estamos del juicio ahora. En el 2012 se inicia el proceso judicial. Entonces, a partir de ahí es que se involucra Alberto Fujimori, pero de acuerdo al tratado de extradición no se podía iniciar un proceso mientras no se ampliara la extradición. El juzgado de instrucción lo declara complejo el caso y solicita la extradición de Alberto Fujimori, la ampliación de extradición. Esta recién se da el 5 de junio del 2017. Entonces, es a partir de esa fecha en que se puede concluir de que Alberto Fujimori es introducido al proceso penal. Porque antes era imposible, podía figurar en la relación, pero para los fines de poder pedir la solicitud de extradición, la ampliación de extradición, pero el tratado es realmente claro, dice que está prohibida la posibilidad de que el Estado que ha obtenido la extradición de una persona pueda juzgarlo por hechos diferentes a los cuales fue extraditado. De acuerdo. Es decir, por eso que ahí se dio una discusión, la verdad, digamos, interesante si uno quiere hacerla más larga, pero que era contundente en términos de que la contabilidad del momento en el que Fujimori está involucrado en este proceso es el momento que lo extraditan. Antes estaba como congelado, pues no podían hacer nada con él, porque no existía para la justicia peruana sin autorización. Los argumentos dados por varias personas con respecto a que era a partir del 2012, la sala penal los ha traído abajo en su resolución, ¿no? Ya, de acuerdo. Entonces, ese es el caso. Y Alberto Fujimori, ¿por qué entra este caso? Por lo mismo que en Cantuta y Barrios Altos. Efectivamente, en este caso, la Fiscalía señala de igual manera de que Alberto Fujimori aprobó una política antisubversiva que tenía doble cara, ¿no? Una cara pública y una cara clandestina, y en base a esa cara clandestina es que se conforma esta especie de brazo armado que era el destacamento Colina, destinado a la eliminación de blancos selectivos. Esta eliminación de blancos no podía ser realizada sin la aprobación de un plan de operaciones que era el plan Zipango, pero también con la contribución de todo el aparato del Estado, porque acordémonos que les dieron vehículos, casas, un sitio donde entrenar, aparte dinero para gastos extras y una compensación extra para ellos por los asesinatos que iban a realizar. Es decir, la gran movilización que había para que estos operaran de vehículos, de armas, de dinero, de todo, era imposible si es que no tenían pues una autorización de los superiores. Claro, y para eso incluso hubo un desvío de dinero que se le dio a la DINTE precisamente para las operaciones del destacamento Colina. Y eso también, digamos, ya se ha aprobado en juicio y varios jugadores eficaces han contado en detalle cómo se hizo eso, incluso los colaboradores eficaces del Servicio de Inteligencia Nacional que trabajaban con Montesinos aportaron en el primer proceso toda cómo fue este proceso de traslado de dinero hacia la DINTE.
para efectivamente la ejecución de los asesinatos que el destacamento Colina estaba destinado. De acuerdo, o sea, hay un procedimiento, digamos, totalmente ilegal, por supuesto, que Fujimori hacía, que destinaba fondos que están previstos por otra cosa para hacer como una caja y de ahí solventar todas las acciones. Solventar las acciones clandestinas. Sí. Doctora Gloria Cano, si me permite, necesito hacer un paréntesis para poder saludar a Nicanor Vilca, que es uno de los familiares que por tantos años ha venido buscando justicia. Parecía que esta llegaba con la extradición de Alberto Fujimori, con la ampliación de la extradición, pero a sola firme el presidente Kuczynski dijo no, este señor no tiene que ser juzgado, dijo los familiares o las víctimas no tienen derecho a saber qué pasó porque yo soy el presidente, yo hago lo que aquí me da la gana, pero una sala ayer le acaba de decir, un momentito presidente, usted no puede hacer lo que da la gana, y ese señor, Alberto Fujimori, tiene que seguir siendo procesado. Y quisiera saludar a Nicanor Vilca y preguntarle justamente primero por su reacción, su sensación en torno a esta decisión. Señor Vilca, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, doctor. Qué gusto escucharlo a la doctora Gloria Cano, ¿no? Sí, aquí está la doctora Gloria Cano y estamos muy contentos de tenerla acá y estamos saludando el hecho que el Poder Judicial haya tomado esta decisión. Pero, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es la sensación que tiene? Mire, usted, joven, al escuchar a la doctora al respecto de este problema que nosotros hemos atravesado en nuestro lugar, Pampa, allá en Caraqueño y Pampa San José, ¿no? Como pertenecemos al distrito de Pativilca. Mira, joven, nosotros verdaderamente nosotros hemos vivido durante el tiempo concertado estos problemas que hemos sufrido estos atentados, como el Estado ha tenido gran digamos el gran esfuerzo, ¿no?, de mantener ese grupo Colina criminal que ha venido asesinando a la gente que nada tiene que ver, ¿no? O en caso contrario, si hay problemas de pruebas, algo, ¿no? Entonces yo como un familiar de mi yerno, que yo le estoy representando porque mi hija se encuentra también en otro país delicado de salud. Bueno, entonces yo me siento indignado, gracias más bien al país hermano de Chile, donde caramba, estos casos se llegó a recién salir a la luz, porque en nosotros los 25 años que hemos vivido prácticamente olvidados, ¿no? Se mencionaba de Grupo Colina, se mencionaba de Barrios Altos, de Cantuta, todo, pero ya Caraqueño no se mencionaba por nada, aunque nosotros muchos años hemos venido ya solicitando, muchos años hemos venido pidiendo justicia a toda parte de la dependencia, digamos, para un apoyo, ¿no? Gracias ahora recién la doctora Gloria Cano, más otros abogados que están recién, ¿no?, tomándonos el interés y haciéndonos verdaderamente, poniendo ellos también, nosotros estamos bien agradecidos, ¿no?, por medio de ellos, que por medio de la radio de ustedes, de todos los canales, todos, ¿para qué? Ahora sí nosotros estamos alegres, contentos, aunque no muy contentos ni muy alegres, ¿no?, porque usted sabe que pero recién al menos se ve estas cosas, la justicia que creo que va a tener que resolver, va a tener que llegar a tener su justicia, porque mire, hay un dicho que dice, no, el pobre solamente es llorar, soltar lágrimas y sentir y nada más, y esa es todo su justicia del pobre, porque nosotros no tenemos justicia hasta ahorita, no, recién vamos a llegar, parece que Dios nos dé este alcance de esta oportunidad. Sí. Aunque dice Dios tarda pero nunca olvida, siempre va a haber justicia para todos. Eso es. Así. Sí, señor Vilca, efectivamente nosotros estamos muy consideramos de que ha sido una decisión muy importante la que ha tomado el Poder Judicial y compartimos plenamente con lo que usted ha dicho. Y ahora que se inicia el juicio, efectivamente estamos frente a la oportunidad de que de una vez por todas se sepa qué pasó y se sancione a los responsables. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana y vamos a seguirlos acompañando, por supuesto, en este trabajo que todavía va a ser muy intenso. Más bien, joven, yo estoy contento y de haberle escuchado a la doctora y usted también. ¿Para qué, hombre? Caramba, esto nunca, mira, estamos en el año 2018,
y esto sucede en el año 1992, son 26 años sí, pues. que recién escucho la realidad y creo que se va a aclarecer las cosas acá. Y yo, en la verdad, convoco a todos los familiares de que este señor Fujimori, que haya pues mantenido gastando la plata del Estado, gastando de la gente del pueblo, la plata del pueblo, ¿no? Y el pueblo en una desgracia, que como estamos viviendo joven, ¿no? Y a él no le interesa porque no es su plata, no es una plata del Estado, él agarraba, pum, mantener por toda parte del Perú a grupos criminales. Sí, bueno, vamos a ver, estamos frente a un momento importante y la justicia, si tiene el comportamiento que ha tenido ayer, es probable que, ojalá, más temprano que tarde podamos tener a los responsables donde corresponde. Muchísimas gracias. Sí, el señor Nicanor Vilca. Yo lo que quería pedirle a usted su número, que a veces este celular un poquito que no deja grabado. ¿Me puede dar usted su número? Ahora le vamos a dar, por favor, ahí Carlos Yancul, que es el productor, lo va a llamar en este momento para que puedan coordinar eso con el mayor de los gustos, por supuesto. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Ha sido Nicanor Vilca, entonces familiar o suegro, digamos, de una persona que fue asesinada el 29 de enero del año 92, en este caso que se ha conocido como el caso Pati Vilca. Regreso con la doctora Cano a preguntarle, bueno, usted nos ha descrito los hechos, cómo fue, la manera, la metodología, cómo estaba esto organizado, articulado a un plan que es el plan Zipango. ¿Qué cosa significa lo que ha dicho la sala? ¿Qué ha dicho ayer la sala concretamente? El presidente firmó y dijo, córtense ese proceso. ¿Qué le ha dicho la sala al presidente ayer? Bueno, la resolución del Poder Judicial de la Sala Penal Nacional ha señalado puntos importantes. Primero, ha señalado que en un Estado constitucional de derecho no puede haber poderes absolutos que no estén bajo un control constitucional. La sala ha desarrollado el punto de la contabilidad de los meses que se requiere para un derecho de gracia y cuál es el sentido del derecho de gracia, el por qué era necesario en todo caso de que para la aplicación de un derecho de gracia esta persona estuviera sufriendo prisión, o sea, porque el derecho de gracia tenía ese sentido, el de evitar ese sufrimiento en cárcel de una persona que a pesar de que los plazos se fueran venciendo, no se llegaba a un proceso. Claro, o sea, digamos que lo que el presidente hizo con el indulto y quería hacer con el derecho de gracia es que como la carcelería está afectando su salud y la está agravando, por eso lo saco de la cárcel, pero aquí no había pedido detención. Primero, no había orden de detención y segundo, también la contabilidad. Eso se requiere desde lo que se señala en la Constitución, que tienen que ser 2 plazos ordinarios más 1 extraordinario para poder aplicar el derecho de gracia. Y que se cuenta después de la extradición. Que se cuenta después de la extradición. Entonces, lo que la sala ha dicho, ha contabilizado desde la extradición, es imposible que pueda haber sido antes porque eso hubiera sido violatorio del Tratado de Extradición con Chile. De acuerdo. Segundo, también ha señalado por qué el derecho de gracia afecta la independencia de poderes, pero también afecta las obligaciones internacionales del Estado con respecto a investigar, juzgar y sancionar. Entonces ha hecho una ponderación que efectivamente ha señalado el por qué es esta obligación que emana no solo de la Constitución, sino también de los convenios internacionales, cómo es que afecta los derechos de las víctimas. Entonces, ahí la sala ha señalado, aquí lo que se tiene que hacer es que el Estado tiene que cumplir con estos parámetros, no solo constitucionales, sino también convencionales. De acuerdo. Entonces, aquí se estaría afectando el derecho de las víctimas, se estaría afectando la tutela que toda víctima tiene derecho a exigir al Estado luego de la comisión de un hecho delictuoso. Entonces, nosotros tenemos una obligación y el Estado no puede renunciar a su obligación de investigar y juzgar. De acuerdo. Y eso es, digamos, para que nuestros oyentes también tengan elementos adicionales cuando un caso llega al sistema interamericano. Es decir, cuando hay ya un pronunciamiento, hay pronunciamientos, o digamos directamente el caso tiene que ver con algo que la Convención Americana de Derechos Humanos claramente expresa, entonces lo que hacen los jueces es no solo un control constitucional, sino, o sea, ver la Constitución y ver si es compatible, sino lo que se llama el control convencional, y ven si es compatible con eso. Entonces han hecho esto. Han hecho ese control. De acuerdo, que es muy importante, ¿no? Claro, en estos casos. El Perú está suscrito a la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto la jurisprudencia de la Corte y toda la jurisprudencia del sistema interamericano es obligatorio cumplimiento. Entonces, esta jurisprudencia ha ido avanzando. Uno de los argumentos que decía, por ejemplo, la defensa de Fujimori y otros juristas que se presentaban a hablar, decía, la Corte nunca ha hablado sobre el derecho de gracia, la Corte nunca ha hablado sobre el indulto. Ok,
pero precisamente hay una orientación de parte de la Corte y de la jurisprudencia que señalan cómo es que los estados tienen que derribar esas barreras de impunidad que se van erigiendo en el camino. O sea, ha sido un largo camino de no solamente los familiares de Pativilca, los familiares de Cantuta, de Barros Altos, etcétera, de muchos de los familiares de víctimas que han ido derribando barreras de impunidad durante todo este camino para lograr la verdad, para lograr justicia. Eso en la pelea por justicia acá. Y la Corte Interamericana ha acompañado esa búsqueda de justicia avanzando cada vez más a identificar los obstáculos nuevos para impedir la justicia. Entonces, ahí la sala ha hecho una efectiva orientación señalando de que el derecho de gracia efectivamente se erige como un obstáculo para la investigación, juzgamiento y sanción, que son obligaciones del Estado, que es el derecho de las víctimas. Entonces, lo que la sala penal ha señalado, bueno, dice, aquí esto se puede erigir como una impunidad, como un obstáculo para lograr justicia, verdad y justicia, y por lo tanto va contra la Constitución, va contra el sentido de la separación de poderes, va contra el sentido del derecho a la justicia que tienen los familiares y las víctimas. De acuerdo, o sea, sí, yo he leído la resolución que es, digamos, tiene 100 y tantas páginas, pero que es muy interesante porque desarrolla pormenorizadamente todos estos temas. De verdad que me ha sorprendido en positivo que eso haya sido así. Y lo han firmado todos, ¿no es cierto? Los tres. O sea, digamos que es unánime. Es bien importante, eso también, porque yo tenía información que iba a ser 2-1 y que estaban ahí discutiendo, pero al final todos han sufrido una muy buena sentencia. Ha habido mucha especulación durante todo este tiempo. Yo he escuchado el día de ayer que dicen que quieren hacer una investigación porque la resolución ha salido. Yo ayer la recién he conocido, recién ha salido pública, y había mucha especulación de que eran 2 votos contra 1, 3 votos en contra. Bueno, o sea, como siempre pasa en estos casos, ¿no es cierto? Pero lo que es cierto es que ayer hemos obtenido la resolución, y es una resolución que nosotros estamos satisfechos con la resolución, los familiares también. Nosotros creemos que es un gran paso. Vamos a ver, esperar qué es lo que hace la defensa de Alberto Fujimori, puede impugnar la resolución o no, pero el hecho es de que ya hay un pronunciamiento del foro interno con respecto a este caso. Ya, eso quería preguntarle, ¿qué cosa se puede venir? ¿Por qué se puede impugnar? Porque, digamos, en otros casos comunes y corrientes, falla una primera instancia y una sala es la que dirime y no hay posibilidad necesariamente de apelar. Claro, se puede ir en casación, pero en este caso, ¿cómo se hace? ¿Que no está uno de acuerdo y va a la Corte Suprema? Puede ir a la Corte Suprema. Toda resolución tiene el derecho del afectado de tener una doble instancia, de que este fallo sea revisado por una instancia superior. En este caso tendría que ser la Corte Suprema. Entonces, si la defensa de Alberto Fujimori decide impugnar, esto tendrá que verse en la Corte Suprema. ¿Y quién lo ve? ¿Una sala penal? La sala penal. La sala penal, pero hay 3 en el Claro, supongo yo que debe tocarle a la sala penal permanente. Vamos a ver que efectivamente a qué sala le corresponde, pero eso tendría que ser definido por la sala penal. Ahora, nosotros, si es que pongámonos en el eventual de que la sala penal de la Corte Suprema tenga una opinión contraria a la sala penal nacional y decida que sí se aplica el derecho de gracia, nosotros ahí sí tenemos la posibilidad de iniciar un trámite ante el sistema interamericano. Con la vía interna agotada. Con la vía interna agotada. En este caso, en el caso de Pativilca, sí se tiene que agotar la vía interna. Porque no hay un caso en el sistema. Porque no es un caso en el sistema. Claro, no es como diferente. No como las cosas a veces, yo digo, a veces el interés o la avidez de alguna gente por salir en la televisión lo sacan como expuesto para ver estas cosas. Dice, no se ha agotado la vía en el caso Frontón, no se ha agotado la vía en el caso Barrios Altos, y no saben que ya hay casos con sentencias y esto es seguimiento a los casos. En este caso sí teníamos que agotar la vía interna, y por eso le solicitamos a la propia sala penal la aplicación de los principios convencionales y constitucionales para definir si es aplicable o no el derecho de gracia, ¿no? De acuerdo. Ahora, doctora Gloria Cano, eso es en el ámbito interno. Puede haber una impugnación, la sala permanente se puede pronunciar a favor o en contra, y ustedes pueden ir al sistema interamericano si consideran que esta ayuda en contra del sentido de la justicia que los familiares reclaman. Pero lo que ha pasado con la Sala Penal Nacional ayer, en el caso de la gracia presidencial, puede ser un elemento a tomar en cuenta por la Corte Interamericana también, que está discutiendo el indulto. Habida cuenta ya internamente, hay una opinión en que la gracia fue mal dada. Sí,
nosotros justo estamos preparando un escrito, porque nuevamente el Estado ha presentado otro escrito y la Corte nos ha corrido traslado. Entonces tenemos que contestar las observaciones presentadas por el Estado, y en este escrito vamos a comunicarle que ya hay una opinión incluso del Fuero Van a mandarle interno, la sentencia. La sentencia donde se señala que en el caso del derecho de gracia, la Sala Penal Nacional ha considerado que contraviene la Convención y la Constitución del Estado. Ahora, pero es importante, ahora sí, ver los dos actos desde la misma perspectiva, porque lo que Pedro Pablo Kuczynski quiso era librar de toda responsabilidad a Fujimori, y ya una sala ha dicho por lo menos una parte de eso es claramente ilegal en términos, y la otra parte en la lógica pendiente de la Corte Interamericana, que nosotros creemos que va a ir desarrollando su jurisprudencia en ese sentido, en el sentido progresivo de derrotar todas las barreras que puedan erigirse contra el derecho que tienen las víctimas a verdad, a justicia, ¿no? De acuerdo. Ahora, doctora Gloria Cano, quería preguntarle ya sobre el indulto. Alberto Fujimori, porque usted ha sido una de las abogadas también en el caso por los cuales Fujimori ha terminado condenado a 25 años. Ayer el presidente de la República estuvo particularmente eufórico hablando y dijo que él, bueno, se va a defender de la vacancia, y está en todo su derecho, obviamente. Ha dicho que se va a defender panza arriba, va a estar bajo el cañón y no va a dejar. Pero cuando habla del indulto, lo que él dice es que se sorprenden. Si yo he hablado de esto en Buenos Aires, he hablado de esto en España, he hablado con Vargas Llosa, yo ya tenía en mi cabeza pensando el indulto. Y lo otro que ha dicho es: yo me he tenido pues que hacer una cosa desagradable, me he tenido que tragar ese sapo, porque hay que tragarse ese sapo para vivir en paz. Y ha dicho que él no va a renunciar, obviamente, por eso, ¿no? Y ha hablado del indulto. Ha dicho, ni siquiera mis antecesores quisieron tragarse ese sapo, y yo sí he tenido la valentía de hacerlo. ¿Qué tiene que decir sobre eso, digamos, la figura que usa el presidente sobre el indulto, no? Bueno, yo creo que el sapo lo tiene, todavía no se le digiere, porque efectivamente tiene repercusiones. El asunto es que él tiene que entender de que él aquí no es un emperador, no es un rey. Aquí hay normas constitucionales, hay normas convencionales que se tienen que cumplir. Aquí el indulto, que es un indulto, es una liberación por un acuerdo político. Él dice que él lo había hablado en Madrid, que lo había hablado en Argentina, pero cada que se le preguntaba después de estas entrevistas, él y todo su equipo señalaban de que no había trámite, que no había, el indulto no estaba en la agenda. Y eso es lo que ha venido señalando. Este indulto ha sido una liberación por un pacto político, y eso nos queda claro. No es que efectivamente Alberto Fujimori haya estado enfermo, haya estado gravemente enfermo, que esté en estado terminal y que necesite efectivamente ser liberado de una manera para que pueda salvaguardar su salud, su vida. Ahora, pero aquí no estaba en juego. Claro, aquí lo que estaba en juego era su permanencia de él en la presidencia de la República. O sea, él lo que ha hecho es un canje político. Entonces, los derechos de las víctimas no pueden ser de ninguna manera objeto de canje político. Él tiene una obligación como jefe de Estado de cumplir no solamente la Constitución, sino también cumplir con las normas internacionales. Y él lo ha incumplido. Él lo que ha hecho es hacer un canje político. Libero a un condenado por el homicidio de 25 personas a cambio de una votación para quedarse él en la presidencia de la República. Eso no se puede hacer. Ahora, pero el otro elemento de la propia declaración del presidente da cuenta más bien de que efectivamente fue una decisión política, porque es lo que dice. ¿Cómo puede uno hace meses saber que va a indultar a Alberto Fujimori si no había examen médico, no había informe, no había nada? Es decir, salvo que el presidente tenga unas dotes que nadie le ha visto en otros casos, y que se ha imaginado que si a diciembre ya el presidente iba a estar, o Fujimori iba a estar muy mal, y que lo iba a sacar de la... Él estaba buscando de repente la oportunidad de utilizar esa carta política para llegar a un acuerdo con el fujimorismo. Pero tienen que entender, y hay muchas personas que han hablado sobre que esta es una decisión discrecional del presidente de la República, y por lo tanto se tiene que respetar. La sala ha sido clara
en el sentido de que no hay poderes que estén fuera del control constitucional. Y no es irrespetuoso, o sea, No digamos, ese es el Estado de Derecho, ese es el Estado eso dice la ese es el Constitución. Estado de Derecho, ese es el Estado constitucional de Derecho, y es lo que el presidente de la República tenía que haber respetado y sus asesores tenían que haberle dicho: tú no puedes hacer una liberación de este tipo si no tienes en cuenta los parámetros constitucionales y los parámetros convencionales. Uy, pero eso sus asesores, que debería ser el ministro de Justicia, que digamos, si Debería PPK ya- se está empernando en el Mira, señor el presidencial, el ministro- ministro debe estar, aparte de pegado, amarrado, con cadena para que no lo saquen. El de ahí. ministro debería presentar su renuncia. Una sala penal le ha dicho: oiga, señor presidente, su asesor lo asesoró mal. ¿No? Su asesor, que es el ministro de Justicia, que ha sido presidente incluso del Poder Judicial, no le ha sabido orientar con respecto a este hecho, ¿no? Doctora Gloria Cano, le agradezco muchísimo por haber venido a conversar con nosotros y le reitero mi saludo y felicitación, por cierto, por el trabajo importante que viene desarrollando en estos casos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Ha sido Gloria Cano, entonces, que ha conversado con nosotros. Tengo que ir a una pausa muy breve porque sé que el presidente del Poder Judicial, el doctor Duverly Rodríguez, ha tenido la generosidad de contestar nuestra llamada, pero en un ratito, en 20 segundos, conversamos con él. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7. La otra forma de vivir. Son las 8:19 de la mañana. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Duverly Rodríguez, presidente del Poder Judicial, presidente de la Corte Suprema, que ha tenido en medio de sus actividades, está por entrar a una reunión, pero nos ha contestado brevemente para conversar con nosotros. El señor presidente del Poder Judicial, es un gusto saludarlo. Muy buenos días. Buenos días, Glasser, a sus órdenes, aunque te puedo pedir, por favor, que si me puedes hacer una entrevista un poco corta, porque estoy camino a la embajada de Hungría, porque tengo una reunión con todos los embajadores de la Unión Europea para darle cuenta de cómo está el sistema de corrupción en el Perú. De acuerdo, le voy a hacer solo 2 preguntas y le voy a públicamente pedir si se puede venir mañana, uno de estos días o otro día, y conversamos con más tiempo. Por supuesto que siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa. La primera pregunta es: ¿cómo pueden en 2 días pasar 2 cosas en lados contrarios en el Poder Judicial? ¿Qué le ha parecido lo que ha hecho la Sala Penal Nacional sobre el caso de la inaplicación del derecho de gracia en una lógica de contrapeso de poderes, que además muy bien desarrolla en la argumentación de su fallo? Bueno, en primer lugar, como usted comprenderá, Glasser, yo no voy a calificar de positivo o negativa la resolución de la Sala Penal Nacional, pero sí tengo que decir que se tiene que respetar esta decisión, como también es verdad que probablemente va a ser apelada y será otra sala la que también se pronuncie sobre el tema, pero también he leído la resolución, que es bastante extensa, fundamentada, y entre otras cosas invoca el derecho a la verdad, también aplica lo que se llama el control de convencionalidad o el derecho convencional, es decir, que no solamente debemos tener en cuenta cuando resolvemos un caso judicial lo que dice la Constitución o lo que dicen las normas internas del Perú, sino también lo que dicen las normas internacionales que como Estado hemos suscrito. De tal manera que esta es una resolución fundamentada, pero no la puedo calificar de buena o mala, porque como usted comprenderá, eso le corresponde a los partes. De acuerdo. Y la Corte Suprema, el trámite, si hay impugnación, ¿cuánto puede demorar más o menos para tener ya una decisión firme en este caso? Bueno, lo que yo entiendo, que como estamos en un caso que se tramita con el viejo Código de Procedimientos Penales de 1940, lo que sería el ordinario recurso de apelación, aquí cambia de nombre y se llama recurso de nulidad. Y entonces, quien hace de sala de apelaciones es una sala de la Corte Suprema. Entonces, esta apelación, si es que se interpone, porque sí lo he escuchado que lo han anunciado, que subirá a una de las salas, de las 3 salas que hay en la Corte Suprema, y si subiera en este mes, tendría que verlo la Sala Penal Permanente que preside el doctor César San Martín. De acuerdo. Y la otra es la sentencia o la absolución en el caso de Arlet Contreras, que yo sé que ya le han preguntado por esto, pero digamos es muy cuestionable en términos de las argumentaciones que además por mayoría y no por unanimidad ha sacado esta sala. A ver, en primer lugar, acabo de dar también una conferencia de prensa acá en este momento en el Frontis,
Y yo he dicho en primer lugar que expreso mi solidaridad con la señorita Arlet Contreras, porque nadie puede ser objeto de violencia, sea quien sea, ni un niño, ni una mujer, incluso ningún varón puede ser objeto de violencia en este país. Tenemos que ir a una cultura de paz, esa es una batalla a largo alcance para acabar con el machismo, que es un tema también cultural y que no es un tema exclusivamente judicial. Segundo, tengo que decirle, porque usted tiene oyentes, que no es una resolución definitiva, no es una resolución firme, es decir, no, el Poder Judicial no ha dicho su última palabra, es una resolución de primera instancia que seguramente va a ser impugnada por la señorita Arlet Contreras y será la Sala de Apelaciones de Ayacucho la que se pronuncie en segunda instancia, y además existe la posibilidad que vía recurso de casación también podría llegar a la Corte Suprema, y por tanto la ciudadanía tiene que estar enterada que esto todavía no es una resolución firme. Tercero, tengo que decir que si bien es cierto, existe el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales, que la tenemos todos los ciudadanos, incluidos los periodistas, pero yo invocaría a que quienes van a criticar se den el trabajo de leer la sentencia de 98 páginas para que tengan argumentos para rebatir o cuestionar los argumentos de la sala, que ha absuelto. Y por otro lado, nos guste o no nos guste, Glesser, las sentencias del Poder Judicial se tienen que respetar. Y por último, tengo que decir que los jueces son independientes, ningún juez tiene superiores, nadie le puede ordenar a un juez cómo va a resolver. Y el Poder Judicial, Glesser, está trabajando desde su perspectiva para también contribuir a la lucha contra la violencia de género, contra la mujer, contra los niños y también contra los varones. Por eso nosotros tenemos una comisión de género que promueve, capacita a los jueces para que cuando administren justicia apliquen lo que se llama el enfoque de género. Y para información de la ciudadanía, porque no por una sentencia se puede cuestionar al Poder Judicial, tengo que decirle, Glaser, que en un año, de enero del 2017 a enero del 2018, hemos emitido 113 condenas por el delito de feminicidio. Sí, es verdad. Y hemos emitido 1.852 sentencias por violación de la libertad sexual. Estoy hablando solo de un año, Glaser, no estoy hablando de todos los años anteriores. Y actualmente tenemos en trámite 925 casos de feminicidio que están pendientes de culminar, entonces, y finalmente 24.973 casos de violación de la libertad sexual. Entonces, por eso, ¿qué te quiero decir, Lázaro? Porque mucho la gente critica que el Poder Judicial no hace nada, que es cómplice. Eso no es verdad. Las cifras hablan por sí solas, y por una sentencia, que es la que estamos comentando, no se puede descalificar al Poder Judicial, y más aún cuando esta sentencia todavía no es definitiva. No, es verdad eso, pero solamente la última pregunta: ¿y por qué no la Corte Suprema hace un pleno casatorio en materia de violencia contra la mujer, feminicidio, para generar disposiciones muy concretas de las cuales los jueces no puedan apartarse, por más independiente que sea cada uno de ellos, en, por supuesto, discrecionalmente ver caso por caso? Mira, Glaser, eso no es un tema que nosotros no lo hemos olvidado. Nosotros tenemos varios acuerdos plenarios sobre valoración de la prueba en delitos contra la libertad sexual. Entonces, de tal manera que nosotros sí tenemos ya instrumentos de jurisprudencia que los jueces tienen que observar. Pero ya le digo, Glaser, cada caso es un caso. Son los jueces finalmente los que deciden aplicar, digamos, la ley, el acuerdo plenario, la jurisprudencia, etcétera. Pero el Poder Judicial no está desarmado jurídicamente. Estamos trabajando fuertemente en la Comisión de Justicia de Género. Hemos tenido acelerados cursos de capacitación. Estamos implementando dos juzgados integrados en violencia familiar, uno que espero que lo conozcan acá en Lima, en Villa El Salvador, que está funcionando desde el año pasado exitosamente, y vamos a implementar otro en Piura, y así sucesivamente, porque todos debemos comprometernos en la lucha contra la violencia en todas sus manifestaciones. Doctor Duvalín Rodríguez, le agradezco muchísimo por esta conversación, que aunque breve, importante, y lo comprometo para que cuando tenga poco tiempo en su agenda pueda visitarnos para hablar de otros tantos temas que sería importante también usted pueda comentar. Muchísimas gracias. Ya, con todo gusto, Nancy, ya estaremos coordinando. Buenos días. Muy amable, que le vaya muy bien. Ha sido el presidente del Poder Judicial que ha conversado con nosotros. Vamos a ir a una pausa, o voy a una pausa. Al regreso en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho. Soy Galo Vázquez Silva, vivo en la comunidad nativa de Cuninico, a 10 horas de la ciudad de Iquitos. Desde hace varios años lucho por los derechos de mi comunidad para que no beban agua contaminada con petróleo. Pero a pesar de todo, el Estado no nos hace caso. Somos seres humanos, somos personas que queremos tener una vida digna como cualquier ser humano. Hasta diciembre de 2017 se registraron 169 conflictos en todo el Perú. De este total, el 84% son conflictos socioambientales. Únete a la campaña Yo Defiendo y defiende a quienes, como Galo, defienden su derecho a la vida y a su tierra.
En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Ocho y 29 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Les quiero contar algo brevemente en relación al programa, lo había venido anunciando por estos días. El programa va a crecer, vamos a tener más tiempo para poder conversar con ustedes, vamos a darles los detalles mañana de cómo va a ser este crecimiento, pero quisiéramos saber su opinión también sobre este tema, si es que les interesaría que este programa pueda tener un poco más de tiempo, que podamos hacer más entrevistas, que podamos incorporar otras entrevistas que la verdad todos los días nos quedan fuera de la agenda porque esa es la coyuntura nos gana, pero también donde podamos de alguna manera recoger el punto de vista de ustedes a través de algunas llamadas, en fin, cuéntenos si les gustaría que eso pase aquí en el programa y nosotros lo vamos a recoger con gusto. De hecho estamos avanzando en esa tarea y lo hacemos con mucha responsabilidad, con mucho cariño, pero sobre todo en el claro entendimiento de que ustedes son lo más importante para nosotros y tantos años nos acompañan, y la verdad que la manera como nos siguen y nos acompañan, que a la vez es muy leal pero a la vez es muy exigente, nos redobla en el esfuerzo, nos pide redoblar el esfuerzo que hacemos con mucho cariño para seguir sacando adelante este espacio. Estamos contentos, el programa va creciendo, no solo digamos en felizmente grupo de gente que nos sigue, sino también en la posibilidad que tengamos más tiempo diariamente aquí para hacer más comentarios y entrevistas. Son las 8:30 de la mañana, estamos comunicados vía telefónica con el congresista Alberto Quintanilla. Él es vocero de Nuevo Perú, que como ustedes saben es una bancada en el Congreso de la República que inicialmente fue parte de un conglomerado que era el Frente Amplio, luego ellos se dividieron y hoy tienen y desarrollan sus actividades de manera independiente a este otro grupo que se ha mantenido con el nombre Frente Amplio. Él es vocero de Nuevo Perú, congresista por Puno, también ha sido congresista, diputado hace ya varios años y bueno, tiene una muy importante experiencia también en política. Congresista Alberto Quintanilla, muy buenos días, qué gusto saludarlo. Buenos días, Glácer. Buenos días a todos los amables radiantes aquí a tus órdenes. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, el presidente ha dicho que ustedes lo que están haciendo o generando es una conspiración comunista para sacarlo del poder, generar un desorden y que efectivamente eso no solo no le conviene al país, sino que no tiene sustento alguno, que digamos no hay motivo por el cual él debería estar en una situación. Y ha dicho, utilizando una figura, la verdad que yo no he logrado, ojalá usted me pueda ayudar en eso, interpretar bien o descifrar bien, que va a defenderse panza arriba y estar al pie del cañón para evitar que lo vaquen y que no va a renunciar de ninguna manera. ¿Qué habría que decir, siendo ustedes uno de los principales promotores de la vacancia presidencial? Bueno, en primer lugar hay dos cosas ahí. El presidente está recurriendo al temor que tiene la población o sectores de la población respecto a las posiciones del comunismo, ¿no? Ciertamente hay una satanización de estas posiciones y que ciertamente llevarían a una suerte de dictadura. Yo no comparto esa posición, pero ciertamente está recurriendo a esta posición que se conoce en el argot político como macartismo, ¿no? Creo que ella está yendo a eso. En segundo lugar, nosotros no tenemos ninguna conspiración, más bien estamos queriendo fortalecer la democracia. Le quiero recordar al presidente Pedro Pablo Kuczynski que nosotros cuando votamos por él en segunda vuelta y cuando impedimos la vacancia en el mes de diciembre, lo hacíamos precisamente para preservar este mecanismo de equilibrio de poderes y este mecanismo de mutuo control para evitar la corrupción y el abuso del poder. Nosotros estamos convencidos que fue una posición correcta
Y eso lo apreciamos día a día. El hecho de que el día de ayer una sala penal nacional, la sala B, haya resuelto que se prosigue el proceso contra Alberto Fujimori por el espacio de Pativilca, eso es posible con esta especie de equilibrio que hay en el país. Si hubiese copado el fujimorismo en el mes de diciembre, el Poder Legislativo, copado también el Ejecutivo, avanzaba a bajallar el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público, y le aseguro que esto no hubiese sido posible. Y eso es lo que queremos nosotros señalar. Sí, congresista Quintanilla, pero quisiera también incorporar otros elementos de lo que ayer un presidente bastante, digamos, claramente con una actitud diferente a la que ha tenido en los últimos días, ha salido muy eufórico con este argumento anticomunista, claramente, ¿no? Y coincido con usted que efectivamente lo que busca es asustar a la gente, por lo que eso para algunos puede significar. Pero ha dicho también que ustedes lo que quieren es vengarse del indulto, es decir, no les ha gustado una decisión que él ha tomado y ahí han encontrado la manera de cómo vengarse. Pero ha dicho también el presidente de la República que para dar ese indulto se tuvo que tragar un sapo que no se quisieron tragar sus antecesores, porque claro, intuyo que eso quiso decir que él es más valiente que ellos y él sí tuvo el coraje de hacerlo para proponerle al país una vida en paz. ¿Eso cómo lo responden? Bueno, en primer lugar queremos decirle a nosotros de que el indulto para nosotros no es una causal que estemos levantando para la vacancia, y le explico por qué. El indulto es una infracción constitucional, puede ser hasta un delito, pero las infracciones constitucionales y los delitos que pueda cometer en el ejercicio de su función el presidente de la República son materia de una acusación constitucional y que solo puede ser tramitada de 6 meses después de que el presidente deje la República, deje la presidencia. Y en este caso, digamos, no lo estamos esgrimiendo. Lo que estamos nosotros probando es la causal de incapacidad moral permanente, o sea, una conducta permanente. Y la conducta de causal de inmoralidad permanente es la que él tiene cuando confunde los intereses privados con los públicos y cuando utiliza sus cargos públicos para beneficiar en perjuicio del país a los empresarios, a los intereses particulares. Eso es lo que estamos queriendo probar. El presidente ciertamente no sé si entenderá estos temas o lo está confundiendo adrede, pero quiero decirle al presidente que nosotros votamos por él en segunda vuelta y nosotros impedimos su vacancia por construir una institucionalidad democrática en el país. Sí, pero digamos, ¿qué cosa ha cambiado de manera sustantiva entre diciembre, estoy hablando del 21 de diciembre, que ustedes, digamos, evitaron que al presidente lo vacaran, con lo que hoy día se tiene para argumentar una cosa que en ese momento se argumentaba también, la incapacidad moral permanente? Bueno, lo que ha cambiado es el escenario político. Tal vez la causal sea la misma, pero el escenario político que en diciembre el fujimorismo pretendía copar el Ejecutivo, pedía la renuncia ya anunciada de Martín Vizcarra y de Mercedes Arauz, cosa que ahora no se anuncia, no hay esas declaraciones, por lo menos han manifestado, y hay indicios de que ellos respetarían la sucesión democrática. En segundo lugar, si es que vacábamos en diciembre, lo que hubiese ocurrido inmediatamente, el siguiente paso era la defenestración de los mismos del Tribunal Constitucional, peligro que ahora ya no lo hay porque la Corte Interamericana ha resuelto el archivamiento del proceso. Y también en diciembre había el peligro de la defenestración del fiscal de la Nación para impedir las investigaciones y las denuncias en contra de distinguidos dirigentes del fujimorismo. Ese escenario ciertamente ha cambiado. Y ahora la población tiene más elementos. Y el otro elemento también, en diciembre nosotros creíamos de que era muy rápido la forma como se hizo. Ahora el presidente tiene más de 2 meses para levantar los argumentos en defensa de sus posiciones y el debate de la vacancia en esta segunda vuelta será mucho más fructífero y mucho más claro. Ahora, ha cambiado el escenario. Ahora, pero si ha cambiado el escenario, ¿por qué, por ejemplo, al fujimorismo le cuesta tanto no solo firmar la moción, sino claramente decir que van a votar a favor de la vacancia? Ayer se ha producido un hecho que hay que ver en perspectiva y me parece que es parte de
toda la estrategia del gobierno para tratar de bajarle la llanta a la vacancia. El señor Lucio Ávila ha dejado de ser congresista de Fuerza Popular y se ha pasado para el lado de Kenji Fujimori. Daría la impresión que en medio de la discusión sobre la vacancia, el mensaje ahí es: podemos sacar a algunos otros y con eso le quitan los pocos votos que faltaban para completar la vacancia presidencial. ¿Qué piensa sobre eso? Bueno, ese riesgo existe, ¿no? Pero esperemos de que no llegue a quedarse la vacancia en esta oportunidad. Nosotros ya cambiamos de posición, son 10 votos que agregamos a la vacancia. Sale en el caso de Fuerza Popular el Lucio Ávila, pero también el APRA, en declaraciones esperamos que también se sume a algunos sectores del APRA. Ciertamente es bien complicado el panorama, pero es una suerte de hacer política. Y la política es el arte de concertar, llegar a acuerdos bajo objetivos precisos, no bajo pactos de cogobierno y reparto de privilegios, ¿no? O sea, ahora, pero, sí vamos a persistir. Pero usted que menciona al APRA, por ejemplo, yo no necesariamente contaría con esos votos. Había cuenta el señor Jorge del Castillo, por ejemplo, está claramente siendo un operador que está defendiendo al gobierno. Y le pongo dos ejemplos, digamos, que están a flor de piel y que acaba de suceder. El señor Jorge del Castillo lo que ha dicho es que él no puede entender cómo los que derrotaron al terrorismo se van a juntar con los, ha dicho, parientes del terrorismo, así los ha llamado a los de izquierda, para simplemente traerse abajo un presidente. Ese argumento es bastante oficialista hoy, por lo que hemos escuchado al presidente. Y el otro argumento que ha dado el propio Jorge del Castillo ayer tiene que ver con que esas visitas que han hecho Sepúlveda, por ejemplo, a la PCM cuando Kuczynski era presidente del Consejo de Ministros, digamos, no le ve nada de raro, le parece que es normal pues que visiten, ¿no? Más o menos una lógica como ha respondido Mercedes Arauz frente a la misma pregunta. Bueno, pero también escuchemos las declaraciones que ha hecho Mauricio Mulder, ¿no? Ya, por eso, pero la de Mulder puede ser el voto de Mulder. Pero en política tiene usted que juntar 87 votos y va usted a sumar 1 a 1. Ajá. Y va usted a perder también 1 a 1. Y nosotros creemos que el escenario ahora sí demanda que hay mejores condiciones para ganar más votos para esta situación. Eso lo veremos en el transcurso de los días y en el trámite. Las estrategias y los cálculos son parte, digamos, de lo que hace el quehacer político, de una filigrama política bastante compleja, ¿no? Claro, pero bien compleja, porque usted que acaba de mencionar a Mauricio Mulder, me acaba mi editor Edison Uriarte de pasar una información sobre declaraciones de Mulder, y Mulder más bien lo que ha dicho en relación a lo que usted acaba de mencionar es, dice, no estamos aquí para lavarle la cara a Verónica Mendoza, que cometió el papelón de permitir que Kenji pudiera negociar con el gobierno la salida de Alberto Fujimori. Lo que ha dicho es que el APRA no apoyará esta nueva vacancia porque sería lavarle la cara a Verónica Mendoza. Pero también ha dicho que hay causales, digamos, de que llevaría a una nueva moción de vacancia y que la busca, digamos, ser concertada. Son temas que los debatiremos en el transcurso. Vayamos a las posiciones de fondo. Nosotros sostenemos que vamos a aprobar la hipótesis de hay una conducta inmoral permanente del presidente que confunde lo público con lo privado y hace negocios desde lo público en favor de lo privado. Eso es nuestra hipótesis. Ahora, la causal de del indulto es un indulto que tiene un trámite de acusación constitucional. Ya presentamos la acusación contra Mercedes Arauz como presidente del Consejo de Ministros y contra el ministro de Justicia. Y el presidente de la República tendrá que responder por este indulto irregular cuando deje la presidencia 6 meses después, ¿no? Como manda la Constitución. De acuerdo. Dos últimas preguntas, agradeciéndole mucho, congresista Quintanilla, por el tiempo. Una, Maduro, ¿no es cierto?, que se ha convertido Nicolás Maduro en los últimos días como en el centro del debate, que además ha propiciado el gobierno, creo que en la lógica de vincular esta, comillas, arremetida comunista con la llegada de Maduro para tratar de generar un ambiente pues que asuste a la gente, ¿no es cierto? ¿Qué piensa usted de todo lo que está sucediendo con eso? ¿Maduro debería entrar, deberían dejarlo entrar para que aquí la gente libremente proteste contra él? ¿No deberían dejarlo entrar? ¿Quién es Maduro para ustedes? ¿Por qué los asocian tanto con Maduro? ¿Cuál es su reflexión sobre eso? RBC. Bueno, varias cosas. Nosotros creemos que el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno que ya ha perdido legitimidad, tiene bastantes rasgos de dictadura, es una dictadura ya,
por más que haya tenido un origen democrático el gobierno de Hugo Chávez. En segundo lugar, en el caso de Venezuela hay un cerco y una presión desde los Estados Unidos y un bloqueo económico en la práctica que está arrinconando. Creo yo que Maduro debería dejar el gobierno para poder preservar sus propios ideales que sostiene, y en segundo lugar también para producir una reactivación de la economía y evitar la crisis humanitaria que está habiendo en ese país. A nosotros, si está claro, debería dejar. Respecto al tema de la cumbre de abril, hay dos cosas. O sea, los gobiernos tienen una política de acuerdo a sus planteamientos, pero los estados tienen relaciones como estados, y como organismo internacional no se le puede impedir la entrada al país a Nicolás Maduro. Es un error de este gobierno, es un error de la Cancillería, que venga y aquí debata, y si alguien tiene una posición que quiere decírsela, que se la diga de frente y no impidiendo el debate. Sería lo más antidemocrático. Sería equivalente a plantear de que no entre ni venga Donald Trump al país, o que no venga el presidente de Honduras. Nosotros discrepamos con Trump, discrepamos con el de Honduras, discrepamos con Venezuela, pero en relaciones internacionales, por los organismos tienen derecho, y además es conveniente que vengan. Uno no puede ignorar conversar con los que son contrarios ideológicamente cuando uno busca preservar los intereses de un país, ¿no? Y nosotros sí estamos preocupados por el bienestar del pueblo venezolano. Congresista Alberto Quintanilla, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Ha sido usted muy amable. Tendremos oportunidad de seguir conversando seguramente más adelante. Muchísimas gracias. Ha sido entonces Alberto Quintanilla, vocero de Nuevo Perú, que ha conversado con nosotros esta mañana. Vamos a ir a una pausa. Son las 8:45 de la mañana y regreso en un instante. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. www.idlradio.pe. Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Soy Galo Vázquez Silva, vivo en la comunidad nativa de Cuninico, a 10 horas de la ciudad de Iquitos. Desde hace varios años lucho por los derechos de mi comunidad para que no beban agua contaminada con petróleo. Pero a pesar de todo, el Estado no nos hace caso. Somos seres humanos, somos personas que queremos tener una vida digna como cualquier ser humano. Hasta diciembre de 2017 se registraron 169 conflictos en todo el Perú. De este total, el 84% son conflictos socioambientales. Únete a la campaña Yo Defiendo y defiende a quienes, como Galo, defienden su derecho a la vida y a su tierra. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:46 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho, vamos a tener varias novedades. Carlito, mañana sí anunciamos todos los detalles de lo que va a significar ese crecimiento de No Hay Derecho aquí en RBC Radio, donde estamos muy contentos porque usted nos acompaña permanentemente. Y hoy día también se va a producir algo que es muy importante. ¿Por qué pasan las barbaridades que pasan en el sistema de justicia, como lo que fallaron los jueces en el caso Arlet Contreras? ¿Por qué a veces, o por qué no a veces, casi siempre uno tiene la sensación de que el Poder Judicial, al contrario, lejos de garantizar lo que su mandato expreso en la Constitución establece, que es administrar debidamente los conflictos entre terceros, entre personas, más bien genera impunidad? ¿Saben por qué? Porque a veces son las personas que administran justicia que han sido mal elegidas, porque no se elige a quienes más
condiciones y características favorables tienen para hacer o tener un buen desempeño a este respecto, sino que se eligen bajo otras consideraciones. Y eso tiene que ver con el Consejo Nacional de la Magistratura, que está integrado por 7 personas que son todopoderosos, eligen, destituyen, pueden ratificar o no a magistrados, eligen al jefe del OMPE, eligen a jefe RENIE, es decir, tienen un poder muy grande y son intocables. Y hoy día se va a elegir a quién va a ser el presidente del Consejo de la Magistratura por este siguiente periodo, porque Guido Águila ya no puede ser otra vez. Y eso no es menor, porque ellos van a elegir a los jueces que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, van a decidir sobre cosas importantes en el Poder Judicial. Y DL Reporteros ha publicado el fin de semana pues un dato o una información que es muy relevante y que tiene que ver con miembros del Consejo de la Magistratura, en particular su presidente actual, y los vínculos con el fujimorismo, y en particular con el vocero del fujimorismo, el señor Becerril, a quien, entre otros, digamos, otras perlas, resulta que ahora lo conozco por IDL Reporteros, era pues un izquierdoso a ultranza, era un rojete, como diría él, no caviar, sino era pues un rojo fosforescente, cuando era de la juventud vanguardista comunista, no sé qué, cuando era dirigente de la Facultad de Químico Farmacéutica de, me parece, Trujillo, donde se conoció con algunos que hoy integran el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, esta combinación de los intereses del fujimorismo y la necesidad de que el CNM esté controlado para los fines que el fujimorismo quiere, es un asunto que llama la atención, y la elección de hoy día va a expresar hacia dónde se encamina eso. Estamos con Cruz Silva, quien es la coordinadora del área de Justicia Viva y quien ha participado activamente también en la producción de esta nota para que pueda darnos un detalle de lo que va a pasar el día de hoy. Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarla, muy buenos días. Muy buenos días, Glatzer, gracias por tu llamada y para poder conversar sobre esto tan importante. Como tú muy bien lo has señalado, hoy se elige al presidente o presidenta del Consejo Nacional de la Magistratura en medio de un escenario de seria evidencia, ya ni siquiera decir denuncia, sino evidencia de la interferencia política del fujimorismo en el Consejo, a través, lamentablemente, de su propio presidente, del consejero Guido Águila. Lo que se ha informado el fin de semana a través de IDL Reporteros es la confirmación de la denuncia realizada en diciembre del año pasado. Hace casi una semana, el 12 de febrero, el lunes, el Consejo tuvo un pleno y en ese pleno los consejeros comenzaron a debatir respecto de las elecciones. Ahí, según se ha tomado conocimiento, preocupa mucho que no se llegue a un consenso, pero fue oportunidad para señalar, en efecto, de que sí se había realizado una reunión el año pasado en la casa del consejero Águila, con presencia de Héctor Becerril, el congresista fujimorista, para solicitar al consejero Morales Parragués el voto por su candidato, el doctor Julio Gutiérrez Pebe, que hoy también es candidato a la presidencia. Esto es una serísima evidencia de la intromisión fujimorista en el Consejo. Hay otros datos, por supuesto, que ya nos señalaban esa ruta. Recordemos que el año pasado fue contratada la esposa de Héctor Becerril. Y recordemos también otras relaciones que hay entre Guido Águila y Becerril, como por ejemplo el entonces asesor Alberto Alba Zula, que primero fue asesor de Becerril en el Congreso cuando ingresó en el primer periodo, luego pasó a ser asesor de Guido Águila como reciente consejero del Consejo en el año 2015, luego transitó hacia el despacho de Rosa Bartra entre 2016 y 2017. Entonces, hay muchas evidencias, pero la más grave, la más contundente, es la propia confirmación del presidente de que esa reunión se dio a cabo y que ha sido durante un debate en el pleno de la semana pasada en el Consejo. Ya, de acuerdo. Entonces hay como varias cosas, pero dos que quisiera resaltar. Hay una vieja y estrecha relación entre Águila y Becerril que incorpora o involucra a por lo menos un asesor que, digamos, ha ido participando de ambos lados de acuerdo a como cada uno de ellos lo ha ido convocando. Y ese asesor también ha trabajado con Rosa Bartra. Pero todos tienen una particularidad,
que son norteños, todos vienen y tienen un origen en la Universidad Nacional de Trujillo, de donde es también el consejero Orlando Velázquez, pero parece que él venía de una facción distinta de la izquierda en ese momento, porque Becerril, que era un rojete izquierdoso fosforescente, el cual reniega ahora con otros, era de una facción distinta y eran enemigos, digamos, a muerte en términos políticos, ¿no es cierto? Sí, además, mira, la pelea entre Becerril y Orlando Velázquez, que hoy también es otro de los candidatos, digamos, voceados para la presidencia del Consejo, es una investigación que se produjo en su momento por el Congreso en relación a una presunta falsificación de firmas, un problema que hubo en un examen de ingreso en la Universidad Nacional de Trujillo cuando Velázquez era rector de esa universidad. Ya, pero en efecto ya también se señalaban algunas discrepancias como tú lo has señalado. El tema es que en esta nueva revelación de ID de Reporteros se sigue, por decir, la huella de quiénes son los personajes que relacionan a Héctor Becerril con, por ejemplo, el asesor Alberto Albazula, que fue uno de los primeros de confianza de Guido Águila cuando comenzó su carrera de consejero. Y ahí encontramos nada más y nada menos que altos funcionarios de la empresa Pomalca y del partido de fútbol, del grupo de fútbol Juan Aurich. Por ejemplo, el hermano de Héctor Becerril, Víctor Becerril, fue gerente general de Pomalca, como todos sabemos, pero quien le sucedió en el cargo fue el hermano de Alberto Alba, César Alba Azula. Y entre ellos han estado, digamos, compartiendo la alta dirección del grupo Pomalca. Nos llama muchísimo la atención, el grupo Pomalca actualmente está, digamos, en el ojo de la tormenta, además por otras revelaciones, por otros medios de comunicación sobre esta presunta injerencia de Héctor Becerril en el sistema de justicia para ver justamente los casos que están relacionados finalmente con el grupo Oviedo. Entonces, hay mucho pan por rebanar, pero no solamente este escenario que se amplía y que tiene que seguir siendo investigado, sino que ya hay la constatación de que el presidente, sin tener que hacerlo y violando la autonomía de la institución que debe proteger, organizó una reunión en su casa con un político para que hablara de la elección de su institución, tratando de convencer el voto de otro consejero. Sí, es gravísimo. Es un presunto delito, es una presunta tráfico de influencias, debe ser investigado, la Fiscalía tendría que actuar de oficio, pero no solo eso, por menos, aunque también muy delicado, pero por menos, al consejero Alfredo Quispe Pariona en el año 2015 se le inició un proceso de vacancia y mientras se le investigaba se le suspendió. Sí. Ahora, y la última pregunta que tengo que hacer en relación a eso. Entonces, hoy día si se elige el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, porque está programado que eso suceda, y el que más posibilidades tendría es Gutiérrez Pede. Eso es lo que se está señalando, ¿no? Hay dos candidatos, Gutiérrez Pede y Orlando Velázquez. Gutiérrez Pede ya está comprobado de que está inmerso en todo este problema. Gutiérrez Pede es el candidato de Becerril y de Fuerza Popular, está claro por la investigación esta que ha hecho IDL Reporteros. Pero, y el otro candidato es Orlando Velázquez, que además de ser un conocido de Becerril, digamos, es un enemigo de Becerril desde la juventud izquierdista que los dos tuvieron, y por lo tanto ahora va a aprovechar para pasar las dos facturas. También ese elemento hay. También es un elemento, pero hay que recordar de que también hay algunos cuestionamientos importantes y serios que el doctor Velázquez sería bueno que aclarara, ¿no? Él ha sido muy relacionado con este antimovimiento de reforma del todo el régimen universitario, ha sido expresidente de la Asamblea Nacional de Rectores, y también es importante que por ahí se chequeen estas cosas. Ha tenido al momento de postular en su haber 18 denuncias, muchas con archivo preliminar, por cierto, pero existieron, ese dato que todavía también tiene que seguir siendo investigado. Ahora, hay mucho poder de por medio, ¿no? 2 semanas antes de esta elección, en el Congreso hubo una intentona, justamente defendida por Héctor Becerril, para ver si es que los consejeros que tienen 70 años tienen o no que salir del Consejo. Y esto porque hay 2 consejeros
que están relacionados en esta elección, que Ahora, están en este supuesto. pero curiosamente 2 consejeros que creo yo no votarían por Gutiérrez Pérez. Exacto. Claro, esa es la exacto. jugada, pues. No Ya, votaría. Y doctora- uno de ellos es el propio Velázquez, que cumple 70 años en mayo. Exactamente. Doctora Cruz Silva, muchísimas gracias. No tengo más tiempo, pero ha quedado clarísimo entonces lo que está en juego en el Consejo de la Magistratura. Hay que estar muy atentos. Yo sé que ellos nos escuchan muy diligentemente todas las mañanas. Les hago llegar un saludo especial, pero hagan por el país algo que sea importante y no privilegien este tipo de intereses en contra de lo que mayoritariamente queremos, que es que el sistema de justicia tenga mejores jueces y fiscales. Muchísimas gracias. Gracias, Glatzer. Muy amable. No tengo tiempo para más, Carlitos. Mañana a las 7 en punto nos encontramos aquí en No Hay Derecho, y mañana sí con detalles. Ya Carlitos Yancul, Edwin Sobriarte, mi productor, me han dicho, ya, toda la semana está, ya viene la novedad, mañana tienes que decir, y mañana damos todos los detalles. Así que nos encontramos a las 7 en punto.